Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti. ¿Qué tal, amigos del Sim Racing? Sean todos bienvenidos una vez más a una transmisión de Ramones Oval TV. Estamos como todos los domingos con la Virtual Oval, sexta jornada del campeonato Clase A desde el circuito de Richmond. Ya es tarde, ya van bajando las luces, va oscureciendo para que esté todo listo para la competencia. El que está más que listo para el inicio de la misma es el señor Manolo Rock. Muy buenas noches, buenos días, o lo que corresponda, Manolo. Lo que toque. Buenas, Ari. Y como siempre digo, encantadísimo de encontrarme un domingo más contigo y con la Virtual Oval y con todos los amigos que van pasando por aquí, por el canal de la Rock TV. Siempre el Rock TV, Ramones Oval Televisión, yo creo que ya me está comiendo un poco por un lado lo que es Rock TV y que se quiera dejar de lo de Ramones Oval Spain, ¿no? Pero bueno, no, de momento se sigue siendo la televisión oficial de la Orden Ramoniana. Así que nada, como bien has dicho, estamos en Richmond y bueno, y estamos en la capital de Virginia, ¿no? Es decir, que he estado leyendo un poquito del circuito y eso a mí me gusta más dejarlo para ti, que lo cuentas mucho más bonito. Pero todo como arranca, yo lo conozco como antes era cuando lo inauguraron, una ratonera de arena, y ahora es una ratonera un poquito más limpia, ¿no? Pero es el típico circuito que a mí me divierte mucho. Sí, clásico. Como la mayoría de los circuitos del sur de Estados Unidos, arranca como una feria, donde la competencia de NASCAR era como un accesorio más a todo el espectáculo que estaba alrededor. En ese momento no era tan popular y hacían ahí un círculo de tierra, no era mucho más que eso el circuito, pero bueno, fue creciendo en popularidad la NASCAR como categoría y el circuito se fue afianzando cada vez más hasta lo que conocemos hoy. Un óvalo de 3/4 de milla en el sur profundo, en un lugar muy tradicional para toda la afición de la NASCAR. Muy bien, pues vamos saludando ya después de estas pinceladas informativas y que nos reeduca, sobre todo a gente como a mí, saludando ya a Ralú y a la gente que pueda estar ahí, a Carleto también, al señor Izquierdo, preparado ahí para el ataque, que lo tenemos con el dorsal 03 ahora mismo, el piloto del Lucky Dog, y bueno, la verdad que sí, que la cosa se está poniendo muy interesante aquí, estamos viendo en
pantalla cómo está la actual clasificación general. Y podemos comentar que está Sven Albrecht aguantando bien el tirón, que no sé si ha acudido hoy, de momento no está en pista. Pero luego le sigue el joven Tobias Canter, 2, y luego ya viene una legión, las hordas hispanoamericanas, ¿no? Aragonés, Acosta, Dávila, Lamperti, Alpalle, Varela, el Huracán Fer hasta el 9, y luego, como no, detalle importante, top 10 para nuestro chico favorito, el más madurito, Walt Dietrich Otto. Pero muy curioso, ¿eh? Mandando los dos alemanes, Albrecht y Canter, pero luego una representación argentina, española, puertorriqueño, muy, muy importante, ¿no? Ahí lo tenéis y podéis disfrutar de lo que es la clasificación general. Saludo para Calverillo, que también saluda por el canal, el piloto de Tim Massinger, buen amigo de la orden, y que también va a estar hoy corriendo con su Ford Mustang número 35. Así que, bueno, cositas. También tengo otra cosita nueva, Ari. Vamos a A ver, quitar diga. la clasificación, cómo va, la actual. La escondemos. Y tengo por aquí un detallito también, porque sabes que somos, por lo menos, yo sí que me siento muy de equipo, muy de equipo. Y entonces, ahí tenemos en pantalla la clasificación por equipos, que lo tenemos como novedad, lo vamos a ir usando todas las semanas. Ese cartelito donde vemos que ahora mismo, y como sorpresa, la verdad, en la primera posición, que estaba liderada hasta hace poquito por el Arbler Motorsport, ahora han dado un salto importante para arriba los Diablos Enmascarados, los Make Devil, que es el equipo de Varela y de Alpáñez, ¿no? Se han encaramado ahí arriba y bueno, pues ahí la gente puede ver. Quería comentar contigo el detalle importante para que la gente vaya viendo un poquito lo que es el tema de la Virtual Oval. Veis que hay 28 equipos inscritos. Eso no quiere decir que todos hayan corrido todavía, pero que el potencial, 28 pilotos de 28 equipos, sí que hay inscritos. Y bueno, pues ahí tenéis, hemos nombrado a los Diablos Enmascarados, pero luego está el Arbel Motorsport, luego el Pandereta Racing Team, el Renegade Motorsport, que es el equipo de Tobias Canter, el NRT, que hace el top 5, que es el de Lucas Dávila, luego ya tenemos HB Sin Racing A-Sport, y la Orden Raboniana, que está situada en la posición 7. Luego le sigue en la octava Lucky Dog, noveno Cherokee, pero y ya ahí tenéis en pantalla todo el mogollón. Están ya cualificando, pero quería comentar ese detallito, ¿no? De decir que, bueno, ahí ahora mismo hoy vamos a tener una parrilla un poco también menguada. Estamos esperando que pase el verano, ¿no? Que acabe el verano el 21 de septiembre aquí, por lo menos en Europa, para ver si ya la gente se va sentando en sus casas, en su domicilio, y se empieza a ver el potencial. ¿Cómo ves esto de tanta inscripción y tan poquita participación? ¿La achacamos al tiempo de momento? Algo sucede por aquí, creo que he perdido a mi querido Ari. Aló, aló. Ahora Ahí, sí. ahora te escucho. Ahí Eh, está. No, no, ahí estamos. Vale, perfecto. Pues bueno, vamos quitando lo de la clasificación por equipo. Quería comentar porque me ha llamado la atención. Digo, bueno, es curioso esto, 28 equipos inscritos, aunque no hayan participado todos los pilotos hasta ahora, pero bueno, Sí, ahí ya queda ese dato. Y lo que te decía, no sé si me estabas escuchando o se había cortado, que vamos sí. a ver si se va animando la cosa poquito a poco conforme se vayan yendo los calores europeos, ¿no? Claro, y la otra cosa que ocurre, y aprovechamos para explicarle a los que se van uniendo a la transmisión, es que, por ejemplo, al haber 17 coches en pista en el día de hoy, el resto de los que no participan suman puntos como si terminaran la carrera en la posición 18, lo Ahí que se está. llama un resultado provisional. Esto sirve para poder dropear alguna que otra carrera, si no llegan a tener el circuito, o les llega a ocurrir algún compromiso personal que les impide estar, para la carrera, bueno, no penalizan tanto en la escala de puntos. Eh,
no está bueno, porque no suman de la manera que podrían llegar a sumar estando en pista, pero bueno, es como un premio consuelo y que no pierdan tanto la pisada. Sí, exacto, es una política que tiene en su reglamentación la Virtual Oval. Pensamos que a la larga el que tiene que estar arriba estará, ¿no? Pero bueno, es una manera de compensar y de que no se vaya diluyendo, ¿sabes? La carrera. Yo pienso que le da como que la vista un poquito en más cara, diría yo, lo que es la clasificación, ¿no? La hace más bonita. Pero bueno, quería antes que nada y antes de que empiece nada, que ya se están preparando, bueno, lo vamos a dejar, lo haremos dentro de un momentito. Vamos a ir ya poniéndonos en situación, ¿no? Mostramos la grilla, si te parece. Vamos a ver cómo ha quedado esto. Ahí la ponemos en pantalla para todos los amigos. Y bueno, si quieres cantarla, ya estoy viendo que tienes dos paisanos ahí arriba, dos compatriotas mandando, como suele ser habitual últimamente en la pole. Ahí va para ti. Rock argentino en la primera fila con Lautaro Lamperti y Lucas Dávila. Detrás de ellos el Masked Devils de Juan Aragonés, junto con. Perdón, no Masked Devils. Juan Aragonés, junto con José Eine Lacosta, que viene dulce, viene de ganar el día miércoles en la clase B. Así que felicitaciones ahí para José Eine Lacosta. Detrás de él, José Carlos Izquierdo con el joven maravilla Tobías Canter, Huracán Per López Viñals, posición 7 para él. Ahora sí, con el Masked Devils de Jorge Varela, el amigo Jalverillo retornando a la categoría en la posición 9, décimo para Adrián Spirich, el Ramone con el coche rosado, compañero de equipo Joaquín Moratalla en la posición 11 junto al suizo Manuel Lange. Pues lo tenemos último con tiempo marcado a Martin Sternbichler. Y ya después los que no han registrado tiempo clasificatorio: Tony Alpáñez, Andreas Hermann, Sawicki Dominic, Emilio Gutiérrez Suárez y Andreas Driesenberger son los protagonistas que vamos a tener para esta tarde-noche tan linda en el sur profundo de los Estados Unidos, en Richmond. 2 vueltas de calentamiento porque estamos en un óvalo corto, Manuel. Muy bien, pues antes que nada estrenamos nuestro momento Avestruz, ahí lo tenéis, chicos, modernizado, actualizado, mientras el Pace Car está tirando, ahí tenemos el momento Avestruz para todos aquellos que no han clasificado. Y vámonos, que el Pace Car está ahí. Bueno, bien dices, vamos a poner a nuestro querido Hilario para que lance la primera verde. El Pace Car, como bien decía Ari, hace 2 vueltas aquí en Richmond para que la gente no se ponga nerviosita. Y empieza la fiesta en Richmond. Ahí tenemos inicio de carrera con bandera verde. Son 240 vueltas que vamos a tener hoy en el circuito de Richmond, paralelo en la parte de atrás, mientras que Lamperti se escapa en la primera posición y Acosta pasadísimo, le pega a Dávila y tenemos la primera amarilla. Manolo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Lo ayudaron desde atrás. Vamos a ver esa repe inmediata. Creo que antes me estabas comentando las estadísticas de la última carrera aquí en Richmond. Que recuerdo que sí, y recuerdo que decías que había sido limpio, ¿no? Así que vamos. Una sola, así que ya igualamos el récord de la carrera pasada. Vamos a ver, estamos ahora con la repe. Vamos a ver lo que ocurre. Estamos con el coche de Alpáñez. Vamos a ver si tiene algo que ver. No, es delante lo que ocurre. Vale, ya estamos viendo, ha sido muy adelante. En la repe se está viendo. Ya ha habido ya varios involucrados, ¿eh? Ha habido un buen porrazo. Vamos a volver al directo. Vamos a intentar rescatar un poquito más adelante.
Recordemos que está debutando Martin Steinbircher, el nuevo, hoy aquí en esta plaza, en la Virtual Oval y en Radmo. Pero voy a intentar ver si... Porque el golpe ha sido como muy adelante. A ver, Acosta. Buscarlo a Acosta en la recta opuesta, mientras que están ingresando a boxes los involucrados. Lo positivo que se puede sacar de este incidente es que las velocidades que se desarrollan en Richmond no son muy altas, así que cuando pegan no pegan muy fuerte. Pero igual, bueno, perjudica en el manejo del vehículo los daños que puedan llegar a tener. Sí, porque te deja el coche, aunque sea un poquito tocado, luego te va limitando, ¿no? La marchada, pero bueno, se puede intentar llegar a sobrevivir. No termino de tener muy claro porque he mandado el dron al Pañén, nos ha pillado esto muy en frío y la verdad es que... Revisalo a Costa y Canter. Sí. Lucas Dávila, Costa, vámonos a ver. Vamos a buscar a Costa. Costa. Estoy intentando mandar una repe en condiciones, pero se me está resistiendo el panel hoy. Vale, vamos a ver aquí, porque sí, puede que por aquí esté la fiesta. Vamos a ver si vamos un poquito más. Uy, casi lo caso. Vamos a ir marcha atrás. Y lo vamos a ver mejor en esta repe. Hoy venimos desentrenados, he estado dedicando mucho tiempo a otras tareas del OBS, de las cámaras y estoy un poco bloqueado, pero bueno, vamos a conseguir llegar al inicio de este incidente en la vuelta 1, en nada más lanzar. Vamos a ver si lo podemos ver porque hay varios implicados, desde luego el coche 84 de Acosta, el 186, Tobias Canter que va por ahí detrás. Vamos a ver si vemos algo más aquí. Vamos a ver, Tobias Canter. Golpe a Costa. Sí, ahora sí que la gente puede sacar conclusiones. Vámonos al directo. Me ha parecido verlo de esa manera ahora, ¿no? Creo que estos días, no sé si a él le dan por detrás, pero desde luego él sí que golpea al coche delante, así que vámonos. Vamos al vivo, que tenemos nuevamente verde. Vale. Liderando nuevamente la competencia, o nuevamente no ha largado el liderato desde el comienzo. Se me ha escapado a mí. Parte de atrás, Varela con Canter. A ver, Manolo, ahí tenemos pelea. Están los muchachos por la quinta posición. Finalmente Varela logra sobreponerse en este inicio de competencia, que ha empezado accidentada. Hemos tenido bandera amarilla, la vuelta 1. Ya hemos alcanzado el récord de la carrera pasada, la edición anterior, que casualmente fue ganada por Nigel de Jong en una de sus apariciones esporádicas que hacía Nigel en la temporada 1 de 2021. Se había llevado el escalón más alto del podio. El día de hoy no está compitiendo, porque está compitiendo, si no me equivoco, en la clase A. Pero sí, exacto. En la otra categoría y sus apariciones eran tan esporádicas como espectaculares. Pero se me ha escapado esta relanzada. Le digo, señor Cejas, que cuando yo me enrede, me líe y me quede flipando en color, que no es nada fácil porque flipo hasta como una mosca en el techo con las musarañas, me llama al orden y me dice: Manolo, que esto está ya listo para lanzar, y no me pilla el toro. Corríjame inmediatamente. No pasaba nada, por eso no le dije. Que soy ¿sabes?, de mente débil. De todas formas, creo que Acosta ya ha perdido, ha sido el peor parado, ¿no? Por lo que estoy viendo ahí, y todo lo demás va envuelto, y lo único que está ahora mismo, a ver si lo veo, ahí tenemos a Acosta, está con vueltas perdidas, que es muy fácil de perder vueltas aquí, y creo que Manuel Lange no ha tenido mucha fortuna y no sé si estará en pista. Ya abandonó, así que volvámonos para arriba con Lautaro Lamperti. Recordemos, bueno, ya que vamos
Tal, por ahí Ralú nos comenta si sancionaron a Canter en la última carrera o le mantuvieron el triunfo. No, el triunfo siempre se mantiene, pase lo que pase, ¿no? Y que me corrija Ari, que sabe mucho más que yo de esto. Pero el triunfo nunca se retira en una carrera. Tú la ganas, puedes matar a alguien, pero tu victoria la tienes. Luego que te sancionen, te quiten puntos, es otra cuestión. En este caso, el incidente de la semana pasada, el domingo pasado, entre Aragonés y Canter, los comisarios decidieron que pagaba primero a Aragonés porque ataca por dentro, es decir, era un poco complicado la decisión. Entonces, ha perdido puntos, la amarilla se la adjudicaron a Aragonés, que está ahora en la tercera posición en la general. Aquí lo tenemos en pista, el piloto del Lucky 2 pues peleando con ganas renovadas, tiene 136 puntos y Canter 137, así que ahí vamos a tener también un duelo muy, muy interesante. Ya que hablamos de Aragonés, pues ahí lo tenéis, la segunda posición, el coche del Lucky 2, coche 149, pues ahí, y detrás justo lleva Izquierdo, que también es un Lucky 2, así que vamos a ver que la carrera se presenta interesante. Así es, como tiene positivo, como decía hace un ratito, del golpe que no es muy fuerte de ninguno de los autos, también las reparaciones son complicadas de realizar porque la vuelta es tan corta que no llega uno a poder amortizarlas, no puede acumular ahí mucha reparación, mucho tiempo de reparación. Así que es lo que le ha pasado ahí en la Acosta. Ha aprovechado lo más que pueda, se ha dejado caer una vuelta a propósito para reparar, pero a la especulación de que vuelva a salir una bandera amarilla y sea él el Lucky Dog y el que esté recuperando vuelta en este circuito tan complicado y tan desgastante, tanto para los nervios de los pilotos como para los neumáticos. Sí, sí. Muy loco, como bien dices, que vamos, estás parando a reparar y ya estás medio cardíaco viendo cómo la cabeza se aproxima a la salida, y entonces sí, pero es un circuito de los que gustan, ¿no? De los que hacen afición. Son 18 pilotos en pista, se ha estrenado esa bandera amarilla muy tempranito, pero bueno, vamos a ver. De nada, Ralú, hombre, y creo que está bien decidido. Fíjate que yo opinaba otra cosa, pero bueno, para eso están los comisarios. Nosotros estamos aquí para echar el ratito, contaros cositas y disfrutar con vosotros y nada más. Entonces, pues bueno, es inevitable que veas y opines. Además, como es gratis, vamos de cabeza a opinar. Ahí tenemos a Lamperti tirando y bueno, mira, está la cosa tranquila, pero yo hoy es un día especial para mí, ¿no? Porque quiero mandaros esto, ¿no? Ahí que se vea clarito. El Manatí Spotter, ¿no? Que viene mañana calentito en su versión 1.12. Disponible desde el lunes 13 de septiembre. Ahí tienes hasta la dirección planteada en la... plasmada en la pantalla, así que si Ari quiere añadir algo, yo ya, vamos, la orden ramoniana estamos que palmeamos con la oreja porque hemos tenido el honor ya de coger nuestra versión personalizada, que hay que decir que tenéis la versión gratuita que es disponible ahí en la dirección que habéis visto del Manatí Spotter, pero también si queréis hablar con Ari, pues os puede hacer un apañito espectacular dedicado, bueno, específicamente a tu equipo, o si vas por libre, así que eso ya es cuestión de ponerte en contacto con él. Y bueno, mañana se estrena la versión 1.12. Pues yo, por lo menos en la nuestra, he contado, si no me equivoco, 2.845 audios. No sé cómo irá la otra, pero oye, que son casi 3.000 audios. Así que dicho esto, que ya os lo recordaremos más, y sobre todo si quiere Ari añadir algo ahora para rematar de decir eso, vamos a recordarlo durante la carrera, que mañana hay un gran estreno del mejor spotter en español para iRacing, que es Manatí Spotter. Sí, viene con novedades respecto a lo que son las interacciones cuando termina la carrera, la bandera a cuadros, dependiendo de tu resultado, se agregó mucha más variedad. Y la otra cosa viene por el lado de iRacing. iRacing, siempre que incorpore cosas, yo también puedo mejorar lo que tienen. Y lo que ha incorporado ahora son lo de las temperaturas de aceite y agua, algo muy útil para esta categoría, por ejemplo, de NASCAR, que antes estábamos corriendo algunos a ciegas, los que no veíamos muy bien los relojitos. Va a estar avisando, al igual que la rotura del alerón delantero. Y te cuento, Manolo, que cuando le pedí estos comandos a David, que es la persona responsable de sonidos en iRacing, me los pasó muy amablemente como siempre, y me comentó que está una persona trabajando especialmente en el apartado de Spotter y va a haber muchas novedades en las próximas 2 temporadas. En la que viene
y en la que le sigue van a seguir agregando distintas cositas. Pues ahí queda dicho, Ari, sus espléndidos contactos en eRacing y bueno, un recordatorio más, ahí lo tenemos, Manatí Spotter, versión 1.12, mañana vuela, que te lo tienes que bajar sí o sí, recomendado. Y volvemos, ¿a dónde? A Raimon. Está haciendo Lamperti, pues tirando como un loco. Bueno, decirle a los amigos que ya tenéis el mapa ahí, el enlace, para que veáis cómo va, que hoy tenemos que terminar le hemos hecho un peinado de escamas a la Pescadilla Maravilla y también estrena vestimenta, así que vamos a ver, ojo, que ahí está Aragonés en la segunda posición, tirando, oye, se ha abierto como un hueco muy importante. Diría que casi 4 segundos, 3.80 y subiendo Lamperti sobre Aragonés, ojo. Exacto, sí. Muy rápido en este inicio de competencia lo de Lautaro Lamperti sobre Aragonés, que en un momento de zozobra lo tuvo ahí en la largada, después pudo estar tirando ritmo. Buena recuperación de Izquierdo también detrás de él, a 4.7 de la punta. Y después ya lo tenemos a Varela con Canter. Canter, pese a su edad de ser tan joven, corriendo con mucha cabeza, con mucha calma en este inicio de competencias, y también a sabiendas de que su principal rival por la punta, o al menos en este comienzo hay muchos rivales, pero el puntero del torneo estaría con provisional, estaría sumando poquitos puntos en la noche de hoy. Sí, señor. Y bueno, a este chaval jovencísimo, Tobias Canter de Renegade Motorsport, que lo tenemos ahí en la quinta posición, que bien lo comentaba Ari, está peleando hoy pues por defender, pelea por, recortar todo lo que pueda con la cabeza, con Albrecht, que no ha venido, pero tiene pelea con Aragonés, con Acosta, que lo tiene justo detrás con 135 puntos, es decir, que vamos peguetes. Lucas Dávila tiene 130, Alpanev 129, Lamperti 129. La cosa está súper apretada, súper apretada, lo que quiere decir que este campeonato yo creo que va a estar muy divertido hasta el final. Va a haber dura lucha para ver quién se lleva el gato al agua y sobre todo cómo queda ese podio al final, porque está, como decimos, apretadísimo. Y el momento Pescadilla, puede que lo cree, si no me equivoco, este hombre, Andrea Deichenberg está en la posición 16, Acosta sigue corriendo ahí, que ya estaría, ahí lo vemos, lo está doblando ahora mismo, debe llevar el coche tocadísimo, el Huracán lo pasa, hemos visto el adelantamiento en este momento, pero nosotros vamos a dedicar y a presentar la nueva Pescadilla Maravilla en el momento que Lamperti se haga con la posición del piloto que va en la posición 16, Andrea Deichenberger, el piloto austriaco. En ese momento haremos el momento Pescadilla y seguiremos presentando las cositas nuevas que tenemos ahí. Raúl, muy sí. Bien. Sí, Manolo. No, a Raúl, que dice, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta ahí en el chat. Así que, de hecho, habrá que poner... Claro que sí, te dejo ahí con el líder, o si quieres que te mande a algún lado. Creo que hay un pelotón en la posición 4 o 5 que van más ajustaditos, si no me equivoco, la cuarta, quinta y sexta posición, ahí los tenemos, Varela, Canter, ahí van más pegaditos. Voy a dejar la cámara y mientras tú cuentas lo que quieres, yo voy a buscar una cosita para poner la película. Se está constantemente doblando. En la recta opuesta es el único momento, pero entre que uno sale, acomoda el coche y termina de poner la potencia, ya tiene que estar pensando en frenar, o sin más si está defendiendo una posición. Así que es casi constante el volanteo que tienen que dar los pilotos. Y piensen también que acá tenemos toda la potencia, y a la hora de dosificar el acelerador, y más en la recta principal, que no es recta como tal, es un curvón grande, es la pancita de la D. Así que lo hace en un circuito bastante técnico, bastante complicado. Cuando ahí Varela salía un poquito movido, lo que les decía, la aplicación de la potencia se le manda a Canter por afuera. Bien, Canter puede ser que esté un poco golpeado producto del incidente de esa primera vuelta. Dominic Sawicki, que está en su segunda carrera, Dominic, haciéndolo muy bien. El coche número 98 ya está en la quinta posición y persiguiéndolo a Varela. Parece que Dominic tiene un buen resto de neumáticos y así es, Ahí va por la posición del piloto de Masked Devils. Por adentro Sawicki, por afuera Varela.
hace más metros, pero sale mejor pisado. Pero lo que les decía, lo que te decía Manolo, me parece que tiene un poquito más de resto de neumáticos, al menos en esta primera parte, Dominik Sawicki. Ahí está el polaco, piloto polaco del Wonderbolt Academy. Ahí está metiendo en aprieto, pero sí, totalmente de acuerdo, por el tema de ruedas, pero apretando a Varela todo lo que puede, vuelve a atacarle por dentro, y Varela, que no se deja doblar el brazo. Vamos a poner una cama un poco más apartada, y luego en el trío tenemos a Tobias Canter viendo cómo va la cosa, se mete al interior, los dos van a por Varela. De momento el 98, el Dominik Sawicki ha podido con él, le ha pasado, hay un trío, hay una pelea muy interesante. Tobias Canter taca también por dentro a Varela. Vamos a ver que Varela en la general lo tenemos en la posición octava, perdió 4 posiciones la semana pasada. Así que vamos a ver, Tobias Canter ahí pegadito, un paralelo muy interesante. Y bueno, nada, ahí en el chat os dejo también lo que es el Twitter de Manatí Spotter, principalmente para la gente que vea esto en diferido y que no sepa, oye, ¿esto de qué me hablan? Esto del Manatí Spotter y tal. Pues bueno, ahí lo tenéis, eso como el chat se queda grabado ahí, lo podéis leer, ya asociáis, clicáis y seguís a Manatí Spotter, que se lo merece, y luego ya contactáis con él y os enteráis cómo descargarlo. Aquí en Richmond, en la capital de Virginia, ya la noche en todo su esplendor, y la verdad es que ayer me lo pasé muy bien corriendo aquí una de serie, ¿sabes? Me lo pasé estupendamente con mi compañero de equipo Jesús Juan Menéndez, el dorsal 33 de Ramones, y echamos el rato a las 12 de la noche, y si no pasa nada, esta madrugada estaremos otra vez también después de la retransmisión corriendo. Vamos, con tu permiso, Ari, a hacer un repaso de atrás para adelante, ¿no? Y le damos... Algo. Dime. Sí, antes algo, es justo decirlo, la pecera, Manolo, la pecera, por favor. Ya, listo. Vamos. De la pecera. Pues mira, qué bonito te dejaba la pescadilla, maravilla. Hagamos uso de la pecera porque ya tenemos autos diseminados por toda la pista. La autora de la Lamberti ha empezado a doblar, aparte de Ine Lacosta, que había tenido reparaciones. Le ha sacado vuelta a Andreas Diesenberger, y está cola de Emilio Gutiérrez Suárez, el querido Emilio. Y tenemos competencia mezcladísima en esta noche de Richmond. Se ha metido Alpáñez adentro. Recordar que el piloto de los demonios o diablos enmascarados está teniendo un buen campeonato. De hecho, ganó en Daytona en la fecha, en el round cuarto, y bueno, y como equipo están ahí liderando la clasificación. También para Emilio, que lo echábamos en falta, el gran Emilio Gutiérrez Suárez. Aquí lo tenemos, Sad Emilio, súper amigo de la Orden Ramoniana, y con el coche 120 también dentro, cambiando ruedas, y vámonos casi voy a hacer, si no pasa nada, Ari, voy a hacer un repaso de atrás para arriba, ¿vale? Y si me mandas tú a algún lado, inmediatamente tiro la cámara. Vamos allá. En la última posición, el puertorriqueño José Acosta, que estoy seguro que no estará nada contento ahí, pero lo esperamos luego en la cabina para que nos lo cuente. Después de Acosta, la verdad es que ha tenido muy mala suerte en esta carrera, el piloto puertorriqueño del Pandereta Sim Racing. Luego viene Emilio Gutiérrez, ahí lo tenemos, Tony Alpáñez, Andrea Diesenberger, el Sensei Moratalla de Ramones, juntito a él tenemos a Adrián Spirit, también Ramones, Martín Steinbirchel, el debutante hoy, el austriaco, nuestro querido Jalverillo García del Team Massinger, ahí aguantando el chaparrón en la posición 10, como no, quien no, Andreas Hermann de Alianza de Amigos en la posición 9, el coche número 4, Lucas Dávila, NRT 186, el argentino, posición 8, el Huracán Fer, coche 67, posición 7, ahí bregándose con el 186, sí, dándose. Luego Varela, el coche 111, posición 6, Tobias Canter, posición 5, Dominik Sawicki en la posición 4, José Carlos Izquierdo, Lucky Dog tercera, otro Lucky Dog
Juan Aragonés segunda y, como no, mandando desde un principio, Lamperti, Fusión Hispana, en la posición 1, coche 188, Chevy Chevrolet ZL1, conocido en la orden como la bestia. Así que están todos los pilotos más que presentados, y recordar que el piloto alemán Manuel Lange, coche número 58 con Ford Mustang, tuvo que abandonar la carrera nada más comenzar. Así que presentados todos. El único abandono que hemos tenido hasta el momento, con Lamperti liderando. Y me sorprende un poco, Manolo, la parada de Tony Alpáñez. Quizá hay que ver. Uy, cuando tenemos amarilla en el circuito. Andrea Germán, que vamos a mandar dron. Ahí vamos. Creo que está Jalvería y Andrea. Para ver dónde es. Ahí lo tenemos. Repe. Jalverillo, no sé si Andrea se ha ido un poquito para abajo. Vamos a mandarlo. Ahí lo está viendo nuestros amigos la repetición. Vamos a mandar otra ahí, a donde ha sucedido. Vamos de nuevo, un poquito más cerca. Vemos a Jalverillo. Se va Andreas, creo que un poco para abajo, y Jalverillo pues se lo lleva. Pero Andreas creo que estaba girando precipitadamente, me da a mí. Aún así, como decimos siempre, jueces tiene la virtual oval para que decida. A mí me ha parecido que se va un poco Andreas para abajo, y Jalverillo pues se lo lleva sin querer. Y sin querer se mató un inglés que decía, volvemos al directo, 188 Lautaro, mira, está entrando ahora, y ha entrado todo el mundo haciendo su paradita. Ahí tenemos Lautaro, Aragonés, mira, ahí tenemos una buena imagen de todos entrando. Le ha venido como anillo al dedo a varios pilotos que estarían sufriendo ya con los neumáticos, y esto equipara las estrategias de todos y los vuelvo a juntar. El único que no está tan agradecido, supongo, es Lautaro Lamperti. Tenía 6 segundos de ventaja sobre el resto, y ahora se resetea toda diferencia que tengan. Lucky Dog. Para. ¿Para quién? Moratalla Joaquín. Pues ahí lo tenemos, a Moratalla. Pues ahí tenéis al perro suertudo, también con su nuevo vestuario y su nuevo fondo musical. Así que ahí tenemos a Sensei Moratalla, coche número 29 de la orden ramoniana. El Sensei es, que siempre me lo recuerdo, y es verdad, somos, después de World Dietre-Otto, los dos pilotos veteranos. Él me gana por meses. Joaquín Moratalla tiene 61 años, los mismos que el Menda Lerenda que os habla, de Manolo Matau, pero él me gana por meses. Así que ese, después de World Dietre-Otto, el veterano que le sigue, este señor, Sensei Moratalla, otro buen aficionado al Sim Racing, y que bueno, que ahí está, cambiando ruedas. Ha sido el perro suertudo. Gracias por el aviso, querido Ari, y pues hemos podido estrenar. Solo nos falta por estrenar a la guadaña, que la tengo ahí preparada, pero bueno, y la bandera blanca, que sí que se hará, sí o no, sí o sí, al final. Así que vámonos a la cabeza. Lamperti mandando. Ahora sí, también tenemos que preparar al querido Joey Ramones, que antes se ha escapado de la bandera anterior, no ha currado. Las estrellas del rock son un poco baguetas, ¿sabes? Le gusta un poco la parafernalia, el buen rollete, pero luego cuando lo sacas de su rollo, de su hábitat habitual, como que ya les cuesta más reaccionar. Dice, Manolo, caigo aquí en Virginia, yo, tío, con lo bien que estaba arriba en el cielo, haciendo jam session, bueno, que además está contento dentro de lo que cabe, porque acaba de llegar el batera de los Rolling, ¿sabes? Y que dice, si tenemos una fiesta aquí que te cagas, y tú mandándome a Raymond a que tire de bandera verde, además haciendo de telonero siempre de Hilario Cortés. Bueno, pero luego es comprensivo. Los Ramones siempre han sido buenos chicos de barrio y siempre están dispuestos a colaborar con la orden ramoniana. Ahí tenemos al Pace Car. La verdad es que esta amarillo ha venido. Vamos a ver Lamperti cómo se lo toma. Como bien decía Ari, llevaba, ¿cuánto era? 7 segundos por lo menos, ¿no? 6.
Así que bueno, pues vamos a ver, ahí tiene de nuevo a Aragones detrás, izquierdo a Savicki, que está haciendo una buena carrera, por cierto, el piloto polaco, que del Wonderbolt Academy. Se va al pescar, vamos a ver, venga, yo ahí. Verde, Lamperti, seguido de Aragonés, izquierdo en paralelo, ahí logra cerrar su trazada para ponerse por delante del polaco Sawicki. Se arman tres Triguay en la parte de atrás con Canter, con uno de los muchachos del Masked Devils, ahí lo resuelven. Sawicki aguanta por afuera, aunque hay toque a la pared y esto va a ser amarilla. Ahí lo engancharon también a Halberillo, que y consigue ahora frenar su auto. Y hacemos el estreno. Y estamos batiendo récord y vamos a hacer estreno, Manolo, porque la tragedia ha Ahí hemos ocurrido aquí en estrenado. Lisboa. Vamos a ver qué ha pasado, porque la cosa ha estado complicada. Vamos a tirar para atrás, a ver esa repe. Ahí tenemos, está Varela y el 98, el polaco, Savicki. Mucho lío. Vamos a cambiar, volver al directo, cambiamos una cámara un poquito más arriba. Par 6. Vamos allá de nuevo. Vamos a ver qué pasa. El incidente lo inicia Varela y el polaco. ¿Quién es la culpa? No sé, pero ahí arranca el coche 98 y el 111. Tienen ahí su encontronazo y hacen que haya tenido que debutar nuestra querida Guadaña, que si no la habéis visto, vamos a ponerla porque es que aparece y desaparece como la Santa Compañía, muy rápido, muy rápido. Ahí lo tenéis. Esta va a ser la que celebre los Big One y los incidentes donde haya más de 2 coches liquidados. Así que bueno, volvemos al directo. Lautaro Lamperti detrás del pescar y creo que tenemos ahí otro perro afortunado, ojo. ¿Quién está por ahí? La posición 14. Ahí lo tenemos, Es posición 14, Tony Alpañez. Debería ser. Sí, A porque ver. atrás está Sawicki o fue Diesenberger quizá. Sí, Diesenberger me parece. Sí, creo que es este piloto. Sí, Este Diesenberger. piloto es el perro suertudo, el coche 148, el austriaco, Andrea Diesenberger. Ahí lo tenemos, casado y sí señor, perro suertudo y como marcan las reglas de la NASCAR se tiene que dejar caer atrás, ¿no? Al final y arrancará, que eso lo aprendí de ti, Ari, por la hilera izquierda, ¿no? Así es. Yo reconozco, ¿sabes? Hasta dónde llego y hasta dónde no. Así que eso yo no lo sabía. Yo sabía que había que quedarse, se llama drop to in, ¿no? Dejarse caer hasta el final, eso lo sabía yo, pero no asociaba que además había que formar por la cuerda interior. Así que yo no lo sabía, lo reconozco, no se me quedan los anillos y posiblemente más de uno de los que estáis escuchando la retransmisión lo estáis descubriendo con nosotros ahora también. Así que para eso estamos, para ir dando pistitas de lo que sabemos, lo poco que yo sé y lo mucho que sabe Ari Sejar. Repasamos los que han quedado detrás de Diesenberger. En la posición 10 viene Dávila, que está haciendo ingreso a boxes, tratando de reparar por los daños el incidente en la vuelta número 1. Tony Alpañez, que lo agarró mal parado la táctica, había parado durante verde y por eso ha perdido una vuelta. Emilio había perdido vuelta en carrera. Andrea Herman tuvo un incidente, está en la posición 13 con Halberillo. Varela, que lo vieron recién, tuvo incidente. Fernando López Viñales, no sé. Me parece que alguno de los accidentes lo agarró porque está en box reparando. Ha perdido 2 vueltas. Sawicki también está reparando después del golpazo que se pegó recién. Y en el Acosta ya lo vimos en el inicio de carrera. Todavía está con 3 vueltas. El Lucky Dog no le ha tocado, pero ahí se mantiene el boricua constante tratando de que esta carrera le regale algo hacia el final. Que conste que el señor Acosta está en la posición 4ª de la general con 135, pero independientemente de donde esté, cada vez me cae más simpático. Es un tío, es un guerrero, es un vacilón de cuidado y cada vez estoy como haciendo, cogiendo más onda con él, la verdad, ¿eh? Un tipo que
que me está cautivando, porque es simpático, es descarado y tira para allá. Ahí tenemos ya otra vez Lautaro Lamperti de Fusión Hispana, sigue mandando, pase lo que pase, siempre está ahí, se va al pescar, y yo ya tengo del cuello cogido a Joey Ramón y a su mascota, el gato, y ahí están listos, nos vamos. Verde con Lamperti, que sigue liderando la competencia. Aragonés por detrás de él, izquierdo Canter y Adriana Spirich. Buena posición del Ramón en quinto. Detrás de él el Sensei Moratalla, Jalverillo, Steinbichler en su debut. Dávila y Dressenberger son los 10 mejores que tenemos. Vuelta limpia la que hemos tenido. Se escapan los 4 primeros, pero por detrás tenemos acción con Jalverillo, con Dávila, con el Sensei. Está linda la competencia en este segundo reinicio de competencia en Richmond. Por cierto, comentaba, ahí tenemos al amigo Jalverillo, ¿no? Con su foto puesta en la información del piloto, cosa que agradecemos. El piloto 35 del Team Mazinger. Siempre podemos pecar, yo pecar de pesado en estas cuestiones, pero sigo pensando que el espectáculo es todo aquí en el Sim Racing. Tanto correr, retransmitir, pintar los coches, es decir, hacer que todo luzca bien bonito. Así que gracias, Jalverillo, por esa fotaco que tienes ahí marcando paquete. Y bueno, y justo detrás tenemos al Sensei Moratalla, que también, como buen Ramone, pues está maqueado de arriba abajo. Luego el debutante Martín Stable con el Ford Mustang está, bueno, de momento haciéndolo bien. Es un piloto de 3.700 de Irrática, es decir, que tampoco va cojo, el debutante de hoy, el piloto austriaco, y su compatriota Andreas Deisenberger, que va justito detrás del coche 148. El Huracán sigue reparando. Recordemos que antes de la carrera nos ha dicho: estos circuitos no me gustan nada, y nosotros le hemos dicho: te tienen que gustar todos los circuitos, querido Huracán. Pero bueno, ahí va Lamperti, se está imponiendo bastante bien en todas las relanzadas, aunque le recorten con la amarilla el tiempo, él vuelve a incrementar lo que tira. Ahora está 0.8 Aragonés, luego el compañero de equipo izquierdo del Lucky 2 en la tercera posición. La verdad que toda la carrera se está manteniendo en esta tónica. Ahora Tobias Canter está en la cuarta, y al que veo siempre en la quinta, casi siempre es a Lucas Dávila. Ahí lo tenemos, que hoy lo tenemos un poquito abandonado, el piloto del NRT, piloto también joven, el argentino de 22 añitos, corriendo con un Chevy, y ahí lo tenemos en pantalla. Vamos a ver hasta dónde llega la gente envuelta ahora mismo, si no me equivoco, hasta este hombre, hasta Deisenberger, que fue el último Lucky 2, como bien comentó Ari. Vamos a ver, y otra cosa también, por cierto, que ya al nombrar a Fer me ha venido, me falta algo, que nos falta nuestra querida Torre Nascareña, ahí a la izquierda, para que también disfrutéis vosotros de los tiempos, y mandar al chat otra cosa importante, que es en la tabla de tiempos. Yo la recojo por aquí, hago mi típico corta y pega, copiar, pegar y mandar ahí al canal. Sí, Ralú, es que a veces me despisto, se me va el santo al cielo y no me gusta, voy poniéndolo en progresión. Primero arranco en blanco, luego le metemos la información de los pilotos abajo, luego aparece la torre NASCAR a la izquierda, después cuando faltan 20 vueltas, 25, solemos quitar la torre NASCAR y ponemos el ticker arriba, y bueno, y cuando toca, pues incluso nos acordamos de nuestros aliados, ¿no? Y los ponemos, así que con permiso de mi querido Ari, vamos a lanzarlo, ¿no? Un segundo, aprovechando este momento de calma chicha, tiramos aliados.
Bueno, ya habéis visto qué aliados más chulos tenemos, ¿no? Manatí Spotter, por supuesto, hoy el aliado más especial y sin par de la Orden Ramoniana, el Rock City, de Tide Park, BJ Sim Racing, Track Camp para Gourmet, Territorio Musical y el Block de Rock. Esos son los aliados molones, ¿no? Pero hoy el día es muy especial porque mañana tenemos esto en la calle. Manatí Spotter versión 1.12 y lo puedes encontrar ahí en esa dirección que aparece. Nunca tendrás dos carreras iguales con el mejor spotter en castellano, en español, en la lengua de Cervantes. Volvemos al directo. ¿Qué pasa aquí, Lari? Vamos con izquierdo, vamos con Canter. Lucha por la posición 3 por el último escalón del podio. Recién un poquito complicado Canter a la salida de una de las curvas. Se empieza a mover el coche al momento de aplicar la potencia. Los neumáticos van perdiendo esa frescura que tuvieron en un momento inicial. Tenemos 81 vueltas cumplidas por parte de los pilotos. No hemos ni llegado a la mitad, ni cerca estamos de la mitad de esta larga carrera que tenemos aquí en Richmond. Por ahora Canter lo sigue nada más. Trata de marcar líneas distintas. A ver si puede salir mejor pisado. Ahí llevan un duelo muy bonito, la verdad. Ahí tiene el personaje. Eso es lo que tiene también Richmond. Es uno de los circuitos que hay que frenar. No es que hay que levantar, no, hay que frenar. hay que frenar. Y te iba a decir, Ari, es de los circuitos históricos, ¿no? De la NASCAR. Me sorprende que creo que las carreras siempre son de noche. Tiene dos competencias Ajá. al año. Una de ellas es seguro de noche, la otra ahí me mataste. Ah, vale, ok. Es decir, pero vamos, sí, pero vamos, la tradición dice que una es fijo de nocturna, ¿no? Como la que tenemos aquí, como la que representamos en iRacing, en la virtual. Vale, perfecto. Y bueno, te he pillado, pero ha sido sin querer. Pero yo miro por aquí, leo, y es además, y es que ayer es un circuito que a mí me divierte esa forma de que tiene, es como como un poco amorfa, pero la verdad que es un circuito como Darlington, cada vez le estoy cogiendo más rollo a las ratoneras, ¿sabes? Me divierte el hecho de sobrevivir, no de ser rápido, sino de sobrevivir. Pero bueno, dicho esto, recordemos que este circuito es un circuito que le llamamos ratonera porque estaría considerado de los cortos, de los short track que le dicen, ¿no? Short, intermedios y luego los super speedway. Creo que por ahí va la cosa en la NASCAR y pues bueno, era una ratonera en su inicio y ahora es semi-ratonera, ¿no? Porque no llega ni a la milla. Así que mira, Manolo, dime. la época romántica de los circuitos, cuando no los planeaba un ingeniero, son lo que son. Es como Darlington, que lo mencionabas recién. Sí. Salió así, el circuito donde corrían y lo asfaltaron como mucho. Bueno, Exacto. Después le hicieron todas las instalaciones, tribunas, es muy lindo, pero el trazado en sí es eso. Vamos a correr en un lugar, bueno, salió este trazado que es así. Y bienvenidos a la América Profunda y la NASCAR de todos los tiempos, la old school, menos tonterías y bueno, y sí, la verdad es que tienen su encanto, muy. Por eso te digo, yo cuando me meto en este tipo de circuitos, no sé, hay algo que me vibra por dentro diferente, ¿sabes? Que me da rollito, es decir, que eso es lo bien que representa también iRacing, todo lo que el tema que produce, ¿no? A nivel de circuito de coche. Yo no he subido nunca en un Camarito, evidentemente, ni en un coche de la CAP, no he estado nunca en Raymond, no sé, pero cuando me pongo y me cierro los ojos y me pongo a soñar y me supo en iRacing, creo que estoy allí realmente y que es así. Y no sé, estos circuitos a mí me dan mucho rollito, ¿eh? Te lo confirmo, Manolo. Está la Federal Auto Parts 400 que se corre a principio de año, de día. Ajá. Generalmente en abril. Y está esta que es la Toyota Owners 400 que se corre de noche. Así que es como Daytona, viste que tenemos las dos variedades. Pues la de día y la de... ¿Cómo me voy a quejar yo y no querer que lleguen los domingos, ¿no? Donde no llego yo, que a casi nada. Ahí está Ari siempre como buen torero, sacando el capote y diciendo, entra por aquí, entra por allí y ahora nos manda la amarilla. Ese señor Ari Wild Cejas, el manatí también. Vamos allá, ¿qué ha ocurrido? Emilio con el
4 de Germi con Varela, ¿era que también estaba ahí? Aunque Vamos a ver, Azafal vamos a Varela. ver. Vamos a ver, lanzo el dron y a ver si tenemos suerte. Ahí va, lanzado. Mira, mira qué trío, Varela. El 120, sí, 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 ha sido... Vamos a ver esta repetición con más calma, porque creo que sí, está Varela, Emilio, creo. Vamos a tirar una cámara desde arriba a ver si hay más suerte. Pero sí, Varela estaba en la fiesta. Vamos a ver, tiramos, ahí lo tenemos, la repe. Qué trío más raro, Andrea Germán, Varela, Emilio. Y Por ahí estáis suerte, viendo lo que ha sucedido. sí, por suerte nadie le pegó fuerte. Fue el golpe entre ellos que a velocidades equiparadas no es tan fuerte. Así Ujú. que bueno, siga, siga. Salió amarilla y tenemos Lucky Dog en Tony Alpáñez, es el perro suertudo. Tony está recuperando vuelta y se pone con los líderes. Ahí lo tenemos. Y a la vez que cantamos este perro suertudo para Tony Alfáñez, mandamos un saludito, como no, al diablo de la Orden Ramoniana, Johan Osorio. Saludos, saludos. Y bueno, ahí tenemos a Alfáñez volviendo atrás y dejándose caer para el final. ¿Quién va mandando? Lautaro Lamperti. Para, vamos, mandando, pero de lo lindo, ¿eh? Él cae, amarilla, se vuelve a levantar, mete tiempo y no tiene ningún problema. Y la clasificación lleva rato que se mantiene. Lamperti, Aragonés, Izquierdo, Canter, Dávila, ahí tenemos al Sensei Moratalla, Martin Steinbilcher, Adrián Spirit, Dysenberg, Jalverillo, García y bueno, dentro tenemos al Pañe que está reparando, Andrea Germán que ya ha salido, nos ha hecho mucho más en este encuentro, Varela sí que ha entrado, Emilio Gutiérrez también sale para afuera, esa de Emilio, Acosta está reparando lo que pueda, aprovecha cualquier ocasión y el Huracán que se reincorpora también a la carrera que ha tenido serios problemas con el coche y el último que nos quedaba era el polaco Dominik Sawiski que creo que ha abandonado ya, ¿también o Exacto. está? Sí, sí, sí. Ha Ya está abandonado, ¿no? camino a Varsovia en vuelo directo desde Así, Richmond. así es. Muy bien. Pues dejamos viajando hacia Varsovia a nuestro querido. Sabéis que estaba haciendo una buena carrera arriba. La Sí, verdad, el mucho. piloto, sí, de Wonderball Academy. Pero bueno, esto es lo que tiene la NASCAR y los circuitos estos. Ha tenido mala suerte, ha estado involucrado en un incidente y se ha tenido que ir para casa, para Varsovia, como dice el bueno de Ari. Vamos a ver, Lamperti, ya está el pescar. Yo estoy buscando que todo el mundo tome posiciones. Y bueno, ojito, a ver, que creo que hay alguien, a ver, ¿quién está detrás del pescar? Hombre, Andrea Germán creo que se quiere marcar un bonito No, way no, no, no. around, ¿no? Sí, sí, es eso. Eso Ah, te iba a decir. Me ahí lo tenemos. ganaste en el concepto. Es Wave Around. El pescar le deja el paso para que recupere la vuelta. Ahí lo Evidentemente, tenemos. Andreas estaba por perderla, pero no hizo detención en boxes y de esa manera se Em, mantiene, pero a la especulación de que salga el amarillo. Sí que es muy duro de pelar este querido Hermi, ¿eh? Dice, ya, que ya me marco el way around y sigo ahí en la lucha. Pues ahí lo tenemos. Por cierto, para el way around tendré que hacer una versión del perro sortudo con el mismo fondo, pero que con otra historia. Ahí lo tenemos. A Wave ver. es ola traducido literalmente. Capaz que una Sí. olita. Ay, sí, sí. Oye, que nos vamos, vamos, yo, vámonos. Qué bien sale Lamperti, ¿eh? Qué bien sale. Qué bien que le cae el circuito al argentino Lamperti, liderando nuevamente en columna detrás de el aragonés, con Izquierdo, con Canter, con Dávila que vuelve a aparecer. Lucas después de ese inconveniente que lo tuvo vuelta abajo en un momento. El talento ha prevalecido para que Lautaro, sí, bien digo, para que Lucas Dávila vuelva a estar en esas posiciones de punta, ahí haciéndole el paralelo a Canter y ganándole por el interno. Todavía no completa la maniobra. Lindo reinicio nuevamente aquí en Richmond, Manuel.
Sí, señor, muy bonito ese paralelo que se ha marcado Canter con Dávila. Recordemos que son gallos de los que están arriba en la general y por lo tanto están defendiendo a muerte sus posiciones, porque cualquier puntito que se consiga viene muy bien para la general. Llevamos rato, como decimos, que arriba a la cabeza más o menos están los habituales: Lamperti, Aragonés izquierdo, Canter y Dávila. Este sería el quinteto de cabeza que se está manteniendo vuelta tras vuelta en la lucha por los primeros puestos. Y luego tenemos al debutante Martin Steinbircher, Spirit, que está haciendo una buena carrera, y le tenemos el coche fucsia blanco y negro que está justito con su compañero Sensei Moratalla detrás. Ahí lo tenemos, posiciones 7 y 8 para los dos Ramones. Peor suerte para el Huracán Fer, que está ahí aguantando como puede. Luego, después del Sensei Moratalla, Jalverillo García, Tony Alpañez, ahí está también con problemas. Justo detrás Dysenberger, Herman, que ha hecho el way around y dice yo a la fiesta hasta el final. Ahí lo tenemos. Y Jorge Varela, que también ha estado en varios incidentes, no solo el último que hemos visto, lleva el morro destrozado. Pero bueno, ahí lo tenemos, es un piloto bastante competitivo y bueno, con el coche reventado, suponemos que lo llevará hasta el final o hasta que lo revienten del todo. Ahí lo tenemos metiéndole presión al Sensei Moratalla. Y me imagino que ya el querido Lamperti estará volando. Vamos a ver a cuánto. Bueno, de momento no consigue despegarse de Aragonés. Si 0,7 no se considera ir despegado, que yo casi creo que sí. Pero bueno, ahí lo tenemos. Bonita carrera arriba. Por atrás sí que va más igualadito. Aragonés, izquierdo, tercera posición. Y aquí ya viene un grupo que puede entrar en lucha. Todavía es Canter, Dávila justo detrás. Y bueno, aquí vamos a mantener el tiro de cámara en la posición cuarta para ver que van más pegaditos, a ver qué puede suceder ahí. Constante de esta noche en Richmond, se vuelve a escapar Lamperti, es 0.879 la diferencia sobre Aragonés. La pelea la tenemos por detrás porque sigue intentándolo Dávila, sigue intentándolo Lucas sobre Canter, y aparece también en el tiro de cámara el debutante Martin, creo, a ver Manolo, me voy a esforzar un poquito, Steinbichler, creo que se dice, Steinbichler. Yo cuando he visto que ha entrado hoy y lo voy a meter, digo, yo creo que ya Micha nos los manda a posta, ¿sabes? Nos está poniendo a prueba y dice, vamos a ver apellidos complicados para la ROTV, sobre todo para cuando no está Ari, que se defiende bien, para Manolo complicarse. Le digo, Martin Stein, tú lo has dicho muy bien, pero yo, Martin Steinbichler, no sé, yo ahí al Stein llegamos y luego el bicho lo alargamos así, como el que no quiere la cosa. Bueno, pero lo que queremos decir es que este piloto austriaco está debutando y la verdad que lo está haciendo bien, está dejándose ver, posición sexta en un circuito complicado, y ahí lo tenemos tirando. Nos vamos a meter en su coche porque ya que es debutante vamos a ver cómo está viviendo esa lucha que llevan delante Lucas Dávila y Canter. Vamos a meternos dentro y así lo está viviendo el debutante hoy en la Virtual Oval. Estamos en su cockpit, ahí lo tenéis. Además, como somos, ponemos el nombre bien clarito ahí, que cada uno lo diga como considere oportuno. ¿Cómo decías que era, Ari? A ver. Steinbichler. Me mata ese Birger cuando ya le metes ahí el apellido. Creo que tenemos... compañero, el Huracán ya nos dijo que no le gustaba este circuito mucho y bueno, está ahí, no sé si reparando, tomándose con la Grupi un aperitivo. ¿Qué dice usted, señor Huracán? He dejado ahí el coche, pero no, dicen los mecánicos que para dentro de media hora que pase a recogerlo, pero ya para qué, ¿sabes? Porque media hora más todas las vueltas que he tenido ya perdidas, pues nada. Me cojo fiesta, me quedo por aquí a haceros compañía. Muy bien, pues a ese que hoy ahí es el Huracán Fer, el piloto de Ramones, Fernando López Viñal, que corre siempre con el 67 y si no, no corre, y que bueno, que ha tenido mala suerte, ha habido algún incidente por ahí que le ha hecho que el coche esté petado y no esté para mañana. Así que, bueno, volvemos a la carrera, hemos dejado el cockpit.
sí, y hemos Haciendo dejado la técnica. el cockpit del debutante, del austríaco Martin Steinbigler, ahí se queda, y hemos ido hacia Juan Aragonés, que está en la segunda posición, haciendo una carrera muy muy interesante con su compañero de equipo, José Carlos Izquierdo, detrás de la posición 3. Va muy apañadito, pegadito, haciendo la carrera muy, muy, muy bien. Y luego, ojito, que por detrás tenemos a Canter, Dávila, y mira, ahí llegamos a tiempo para ver que Dávila quiere presionar al joven Canter, y ahí lo tenemos intentándolo por dentro, y justito volvemos a lo mismo, y el que está mirando ahí es el debutante, que no vea, se llama Martín para los amigos, así que ahí tenemos duelo entre Canter y Dávila, argentino y alemán. Y bien, 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 está apretando muy bien Dávila, coche 186. Oye, Dávila es curioso porque no está teniendo mucha fortuna, la verdad, en el campeonato, pero se está ahí asentado en la quinta posición con 130 puntos en la general. Es decir, que ojito, el día que le acompañe un poquito la fortuna, lo vemos peleando por los primeros puestos del todo. Y lo has dicho, Manolo, que acompaña la fortuna, porque errores por parte de él comete muy pocos, lamentablemente. Sí. Siempre ha estado involucrado en incidentes ajenos que le han hecho restar bastante en lo que son la cosecha de los puntos. Pero bueno, siempre tiene que haber un fin de las rachas, no, nada es para siempre. Ahora avanzando en la posición número 5, intentando sobre Tobias Canter, y de terminar aquí sería un buen resultado. Y el torneo es largo, el torneo es bastante largo, hay muchas oportunidades tanto como para complicarse como para que lo favorezca alguno, las habilidades que tiene. Ahí lo vemos por adentro, Sí, no sí. le puede ganar la pulseada, es bastante difícil pasar. El de afuera agarra mejor inercia, Un duelo bonito. aunque en algún momento me parece que va a terminar de concretar la maniobra. Por delante de ellos tenemos a un rezagado, es Emilio Gutiérrez Suárez. Sí, pero Aprovechamos que lo tenemos a Fer para preguntarle, Fer, cómo estaba la pista, cómo estaba el manejo, el desgaste particularmente. Bien, yo no, estaba yendo cómodo. Si no hubiera salido la primera amarilla, sí que es verdad que ya estaba pensando en parar en la 60, porque ya el neumático ya, no sé, no notaba el coche muy bien. La gente que había entrado iba muy rápida, y digo, aguantar hasta el 80 porque esperaba que se desarrollara en verde. Entonces aguantar hasta el 80 lo he visto demasiado, digo, pues a la 60. Ya ha salido la amarilla y bien, la pista está rápida, está bien. muy bien. Tienen un... Sí, No, dime, no, Manolo. no, no, perdona, no, es que estaba pendiente. Yo que estoy preocupado con el lenguaje. Ya ves ahí en el chat a Ralú que dice, técnicamente si es alemán es Steinbilger, pero vamos a ver, Ralú, tírate el rollo y ponlo como se escribe, cómo hay que pronunciarlo, porque me lo estás poniendo más complicado. Y además no es alemán, ¿no? Hemos quedado que el piloto este es austriaco. No sé si habrá alguna variante técnicamente hablando, Ralú, pero pónmelo como más sencillito, más como John Wayne, y que yo lo pueda leer de tirón, porque eso es más difícil que lo que estoy viendo en pantalla. Dicho esto, volvemos con el Lamperti, que vuela en Raimond, 2.62. Ahora mismo le está metiendo al piloto de Lucky Dog, Juan Aragonés, que lleva, ojito, vamos a ver, vamos a dejar la cámara aquí, porque donde está Andrea Hermann hay felicidad y alegría. Ahí lo tenemos, acababa de ser doblado por los dos Lucky Dog, pero él dice, yo me voy a pegar ahí a la estela de Izquierdo y vamos a verla venir. Ahí tenemos al piloto alemán, nuestro querido Hermi, que va doblado, pero él se mete en todos los arados. Ahí lo tenemos y vamos a mantenerlo porque creo que viene detrás Tobias Canter. Vamos a ver que Canter, Stimbel y Dávila tendrán que doblarlo también. A lo mejor es interesante mantener la cámara en él. Y estire la mano Manolo hacia la pecera, porque tenemos una diseminación de autos mordiéndose la cola, la cabeza de carrera con la cola. Es momento pescadilla en el circuito. Lamperti liderando, sacando vueltas. Ahora por delante lo tiene a José Inel Acosta, que continúa sufriendo luego de ese incidente. Inel está a 3 vueltas por debajo de la punta, detrás de Lamperti Aragonés, con Izquierdos. Dávila finalmente le gana la pulseada a Canter.
Steinbichler. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta picarme? Oye, Vamos a terminar hablando alemán, Manuel. Vamos a pues terminar hablando nada. alemán. Cosa que no es nada mala, por si hay que salir corriendo de aquí de España. Alemania sería un buen destino para buscarse la vida. Pero vamos a explicarle a nuestros queridos amigos, los veteranos ya saben de qué va el rollo Momento Pescadilla, tan sonoro que tenemos ahora y tan bonito. Pero, oye, el que no lo sepa, venga, para los nuevos, os lo explicamos rápidamente. Ahí tenéis el mapa del circuito, vosotros lo veis desde arriba y es cuando, como siempre decimos, Momento Pescadilla, la cabeza, que en este caso es Lautaro Lamperti, pues coge al último, que sería pues a Costa, en este caso. En ese momento la cabeza coge la cola y nosotros pues lo hemos bautizado con el Momento Pescadilla, con esta sintonía ahí, y además regalo cortesía de Ari Ceja, que aparte del Manatí Spotter nos regaló a la Pescadilla Maravilla. Así es, ya superamos la mitad de la competencia, estamos en la vuelta número 127. Son bastantes, pero se pasan rápido, a pesar de las amarillas que hemos tenido, que han sido bastantes, nos ha sorprendido en comparación a lo que había sido la carrera anterior aquí, con una sola. Estamos por las 4, si no me equivoco, 4 banderas amarillas Sí. hemos Es que tenido. te oyeron de hoy, vamos a romper la estadística. Ahí vemos a San Emilio, a Emilio Gutiérrez, que ha entrado a cambiar ruedas, está resistiendo ahí como puede, el piloto amigo de la Orden Ramoniana con el coche 120, se reincorpora a pista con ruedas nuevas y bueno, vamos a hacer... Aún no tenemos banda sonora, lo sabes, pero yo creo que sí que es el momento de entrar a ese momento pasarela Cibeles, si me da usted permiso, busco la cámara que debe ser la correcta. No quiero meter la pata y ahí tenemos algo. Nos falta, que creo que ya hemos llegado a un entente, Ari y yo, podemos a lo mejor la próxima carrera estrenarla, la sintonía, pero de momento no la tenemos, casi está ahí, y ahí el momento pasarela Cibeles, Lautaro Lamperti, aragonés, izquierdo. Venga a decirle a Salva que se gaste la pasta y os pinte los coches y los monos. Lucas Dávila, el piloto del NRT, bien equipado, como nos gusta en la Orden, vestir bien. Tobias Canter, Martin, Steinbichler. Ahora te leo, Raúl, a ver si me has puesto algo más sencillo. Adrián Spirit, equipado. Tony Alpañez, muy bien. Calverillo García, como no, también personalizado con su casco. Ahí lo tenemos, que pone su nombre, Calverillo. Así que del Sensei, que vamos a decir, equipado por la Orden Ramoniana con su casco verde dinosaurio. No sé si serían verdes los dinosaurios o solo los pintan así para los chiquillos. Eso es una duda que le tengo que preguntar y luego esto. Luego Andrea Deisenberger, como no, Hermi, el amigo de Alianza de Amigos, Jorge Varela, el equipo que lidera actualmente la clasificación por equipos, Acosta, Einer Acosta, que hoy está sufriendo, mira en qué posición está, 15, pero no, perdón, 14, equipado el piloto puertorriqueño con un bonito casco, un bonito mono y una bonita pintura en la carrera. Emilio Gutiérrez, nada que decir, también equipado de la P a la Paz, de arriba a abajo, con su casco personalizado, su mono personalizado y su coche personalizado. Y al Huracán Fer no lo presento porque ya está aquí en la cabina con nosotros tomándose unas cañitas, así que ya el momento pasarela ha acabado aquí en la Virtual Oval, sin banda sonora, y vamos a sacar la cámara, el tiro de cámara, y nos vamos, como no, ¿con quién? Con Lautaro Lamperti, el líder, que parece que va a doblar, va a haber momento pescadilla con nuestro querido Sensei, y le estoy cogiendo gusto al momento pescadilla. En el momento que vea que se pone en paralelo con el Sensei, que es ahora ya momento pescadilla. Perdona, me habéis pasado la guadaña a mí, porque la podéis pasar si queréis. No, la guadaña la hemos tenido una vez con discreción. Ha hecho Es una aparición por carrera, correcto. No es una que va, lo podemos sacar todas las veces que queramos, Fer, pero que realmente ha sido, sí, un momento que ha habido un golpe así de 2 o 3 cosas y tal, pero la hemos sacado. Vale.
Nada más que haya 3, la guadaña aplaude y sale y está satisfecha porque tiene cadáveres que llevarse a casa, tío. No cadáveres, la guadaña se lleva almas, que diría mi querido Yossi Domínguez, el cantante de Los Suaves, que él es el único que creo que ha visto la Santa Compañía. Me comía unas comidas... Fer, tú sí que a Los Suaves... Bueno, no sé si Ari conocerá a Los Suaves de aquí de España, me imagino que sí, o de nombre, no, pero el Fer seguro. Y el Yossi, vamos, me contaba... Yo he visto, Manolo, a la Santa Compañía, y así que imagínate, ¿no? Y eso es verídico. Algún día voy a contar anécdotas de este tipo, porque ha visto la Santa Compañía. Eso me lo decía después de mamarse media petaca de whisky. Pero bueno, volvamos a Raimond, porque aquí manda Fusión Hispana. Lautaro Lamperti, el piloto de 18 años de edad, que hace pareja casi con 18, aún le gana Canter por 17, con 17, pero vamos, ahí están pegados los dos más jovencitos de la carrera. Hoy echamos en falta al veterano, a Walt Dietre Otto, pero bueno, tenemos a otro veterano que es el Sensei Moratalla. Ahí dejamos a Lautaro y ahí tenemos al Sensei peleándose el coche 29, yendo cerquita de Lamperti y bueno, ojo, en la posición 10. Y con una vuelta perdida nada más, así que buena carrera del Sensei Moratalla. Y Spirit, ¿qué voy a decir de Spirit? En la posición 7, bregándose el antiguo Spirit. Podemos contarlo porque no lo ha dicho. ¿Por qué llaman Spirit a nuestro compañero? ¿Tú lo sabes, Fer? Tiene algo que ver con español e irlandés, Eso ¿no? La mezcla de las correcto. dos palabras. Exacto, que no digan, este tío de qué va, ¿de dónde saca ese alias? No, sí señor, como bien dice el Huracán Fer, es una mezcla, como ha estado viviendo hasta hace poquito en Irlanda, pues jugaron con lo de español e irlandés. Así que ya sabéis todos los secretos de la orden. Aquí no guardamos nada debajo del hábito. Adrián Spirit, también conocido como Adrián Arena, en Hacienda y en la Guardia Civil, coche 93, posición 7, y bueno, vámonos a la cabeza. Lautaro Lamperti a 3.05 de Aragonés. Hemos tenido algunos pasos por boxes, pero me parece que responden más a los que han arriesgado o están fuera de sintonía, mejor dicho, o han hecho el wave around y no han querido cambiar neumáticos, no han querido parar, así que estaríamos pensando en las próximas vueltas un ingreso de todo este pelotón que está encabezando Lamperti. 3 segundos es la diferencia que le viene marcando a Juan Aragonés, izquierdo a 1 segundo de su compañero de equipo. Detrás Dávila se ha despegado un poco de Canter, que no se ha despegado para nada en nuestro amigo Martin Steinbichler. Lo dices para provocarme. Tierra de grandes corredores, Austria. No tanto de óvalo, porque bueno, el óvalo es muy americano, ¿no? Pero sí de Fórmula 1, Niki Lauda, Johan Rindt, Gerard Berger, grandes talentos del país de Europa Central, país alpino. Pues, No tan alpino, no hay Alpes ahí, pero es montañoso. pero está cerca de los cantones, creo, alemanes y cosas de esas. Pero Dolomitas. ahí tenemos grandes carreras ciclistas ahí también. Ahí tenemos ese señor que le da este toque de calidad a las retransmisiones ramonianas, es Ari Wild, también conocido como Ari Cejas, y que lo puedes disfrutar aquí los domingos en la clase A de la Virtual Oval, pero donde lo puedes gozar es haciendo pareja de baile en cabina, pues con Miguel Olivares en Latis. Así que recomendación, busca las retransmisiones de Latis y disfruta de estos dos grandes personajes y buenos amigos de la orden ramoniana. Así que ahí lo tenéis en pantalla, mi querido Ari Cejas, el manatí. Diesenberger viene saliendo de box, o ya lo ha hecho, sí, ya ha salido del sector de boxes, realizando su parada, y ahora teniendo un coche rápido en pista, lo que suele pasar, ¿no? El que ingresa antes empieza a desdoblarse de sus rivales. Diesenberger tiene 3 vueltas menos, con esto está en la posición número 13. Muy bien, y ahí dentro tenemos a Andrea Hermann, que ha entrado a pit. Tenemos a Diesenberger, como dice Ari, ahí el coche 148, y vamos a ver, porque
ya es como dices, está la pista sembrada por todos los lados, no hay aire de mi concierto, es decir, que el piloto Dysenberger lleva detrás, por ejemplo, que estamos viendo al coche de Spirit, de Adrián, pero este coche va en la posición 7, el coche 93 que lleva adelante pues a Dysenberger, que va con vuelta perdida. Germán sigue ahí, no sé cómo mismo que está haciendo Germán, estará reparando porque ya lleva un buen rato de parada. Lleva casi un minuto parado, es decir, que cambio de ruedas no es, está reparando, pero yo creo que le te tiene querencia, Fer, porque mira, qué plano más bonito, tu coche delante, tu bestia aquí delante, y Germán que se ha solidarizado contigo, y yo, coño, está mi colega, Fer ahí, voy a buscarla a ver qué está tramando, y ahí se ha quedado, a verte, así que volvamos a la cabeza. Voy a estar pendiente porque si se retira, en cuanto esté el coche, los mecánicos me digan, oye, que ya está, que lo cojo, ¿eh? No, no. Cuidado que si hay una retirada ahora, esto ya ya son a un muchas salto. vueltas, son muchas vueltas. Yo creo que lo mejor es tomárselo ya con paciencia y a la marcha no merece la pena. Pero está ahí, se me hace extraño. En la vuelta 144 ha parado y va camino ya de 2 minutos en el pit. Así que, ojito, la verdad que hoy aquí hay que aplaudir. Además, mira, por Dios, claro que sí. ¿Cómo que no? A falta de que no suceda nada extraño, este hombre, Lautaro Lamperti, está en el momento feliz. Así es. Porque está mandando con autoridad desde que empezó esto allá en la vuelta 1 y estamos en la 153, así que el momento feliz hoy se lo dedicamos a Lautaro Lamperti, que está haciendo una carrera impecable, impecable y maravillosa. Y ni siquiera las amarillas perdón, han podido retener su super ritmo. Es decir, que cada vez que han parado la carrera se ha reagrupado el pelotón, él ha vuelto a imponer la ley del más fuerte, tirando para arriba y sacando. Ahora mismo le mete a este hombre 3 segundos. Juan Aragonés, que también está haciendo una carrera muy importante, y vamos a mantener un poquito el tiro de cámara a este hombre porque detrás lleva al Pañés, viene además el Pañés, creo que hace poquito que entró, le va a atacar. Ahí lo tenemos, lo ataca, lo pasa por dentro y bueno, recordemos que está Aragonés izquierdo en la segunda, tercera posición, sin desmerecer, haciendo también una gran carrera. Vamos a ver Dávila a la chita callando, ahí está el piloto argentino del NRT, se ha merendado a Canter lleva el coche muy tocado, pero bueno, ahí lo tenemos, oye, no está haciendo ruido, pero cuarta posición para él. Así que la verdad que la gente de arriba está haciendo una carrera exquisita, la verdad, haciendo muy buena carrera, pero es que claro, te pones aquí al lado de Lamperti y dices, ¿hay alguien? Y hace así el amigo de toc, toc, toc. ¿Hay alguien ahí? Sí, hay mucha más gente detrás, pero Lamperti parece que esté solito. Míralo ahí rodando, como probando, ¿no?, el coche y diciendo, bueno, aquí está la nueva generación, ¿qué tal? Y más cual. Pues no, está corriendo con el Cap de toda la vida y paseándose en Raymond. Sí, dicho todo, con el máximo respeto para toda esta super parrilla de pilotos que se han atrevido a venir a Raymond, a la capital de Virginia, a dar la cara y a dar el callo. Así que muy meritorio. Lo de todos. Así es, Manolo, así es. José Inés Lacosta venía saliendo de boxes, es otro de los que ha hecho su paso por dicho sector. 1 hora 8 de competencia para Lamperti, que a excepción de alguna que otra vuelta bajo bandera amarilla, puede ser que se me escape, pero después ha liderado punta a punta la prueba de esta noche. Mucha autoridad. En la última vuelta ahí la recortó un poquito Aragonés. 1/10 para ser preciso, la diferencia bajó de 3.0 a 3, de 3.1 a 3.0 había bajado. Ahora en este paso lo vuelve a recuperar. Vienen girando muy parejos. Sí. Exacto. Así que 7 coches en la vuelta del puntero. Adrián Spirich, Adrián San José Arenas es el séptimo, el último de los clasificados en la vuelta del líder. Después tenemos ya varios con vueltas perdidas. Y esperando las paradas en box, esperando que haya movimiento, aunque ahora parece que la carrera se ha calmado mucho en cuestión de incidentes, ¿no? Hemos tenido bastante agitado el comienzo y ahora hemos entrado en una meseta. Exacto, ahora va muy estiradito y vamos a ver que no haya demasiado incidente. Ahí tenemos a Jalverillo del Team Mazinger, está haciendo su paradita, que
coge reposta, pone ruedas y se reincorpora a la batalla de Richmond. Ahí tenemos, creo que es, además, le tengo que preguntar, me parece que es de Cáceres, creía que era andaluz, no sé por qué, pero creo que es cacereño. Así que un saludito para el querido Jalverillo que se reincorpora y volvemos a la cabeza. Lamperti, Aragonés, José Carlos Izquierdo, Lucas Dávila, Tobias Canter, Martín Steinbirgel, Adrián Spirit en la posición 7 y como bien decía Ari, creo que ahí termina, ¿no? Pero ojo que el Moratalla, el Sensei está haciendo también un carrerón, ahí está, ahora mismo creo que sería el Lucky Dog de la carrera en la posición 8. Claro. Sí. Ojito, muy buena carrera del Sensei, ya le tocaba una buena. Recordemos que acaba de venir con ese bronceado del Cantábrico, donde dan buenas anchoas, así que ahora ya está empezando a coger el tono ahí en Madrid, y ahí lo tenemos dando el callo, van pegaditos tanto Spirit como Moratalla, posición 7 y posición 8. Luego el que está dando caña también, Alpáñez, de Tony, que ya está cogido ritmo. Antes lo hemos visto doblar a la cabeza y está viniendo fuerte, va 162. Bueno, Sí, a Vox Dávila es ahí el lo primero tenemos, de los de adelante que está realizando su parada. ahí lo tenemos. Producto de su clasificación tiene uno de los últimos cajones, el segundo para ser más preciso, largo en esa posición. Y ahí está Lucas haciendo su repostaje de combustible y cambio de 4 cauchos frescos. Y vamos a estar atentos porque se van a venir el resto. Esto es nada más el comienzo, pero está marcando Lucas, que ha anticipado ahí un poquito su parada. Ahí lo tenemos, se reincorpora el piloto argentino del NRT. Le tengo que preguntar qué quiere decir NRT. Parado también Aragonés, me parece. Sí, señor, ahí vamos con ellos. Aragonés y además ha hecho la parada con su compañero de equipo, como es lo lógico, Izquierdo y, como no, Lamperti también se mete ahí. Muy listo Lamperti, es decir, que están todos ahí en el cacao maravillado. Ahí tenemos el 188, el piloto, claro, la skin es la que me descoloca de HB. Me suena que hay un equipo inscrito como HB, pero él corre HB. No sé. Capaz que se olvidó de cambiarlo porque son escuderías, escudería principal y escudería Sí, junior, vendría a ser. correcto, Confusión hispana. lo contaste la otra vez, exacto, porque el otro equipo HB me suena además que se llama exactamente, por ahí lo vi, Es el HB de Nano Sim Flores. Racing y Sport, claro, correcto. Y ahí Es está, el pues equipo de bueno, Nano Flores. muy bien, pues nada. Dicho queda, ahí lo tenemos, el líder se reincorpora, Joaquín Morata ya está entrando ahora y vámonos, pues se ha quedado mandando Tobias Hunter, ahí lo tenemos, ahora mismo es el piloto que va en la primera posición, pero recordemos que han entrado, bueno, Emilio también vuelve a entrar y hacía poquito que había hecho parada, creo que también lleva Emilio el coche bien tocado, ahí lo tenemos, está cambiando ruedas. Joaquín Moratalla también está cambiando rueda, el sensei. Y nada, se reincorpora. Por detrás le sale también Emilio. Y ahora se queda, ¿quién encabeza? Ari. Martín Steinbirger. Ahí lo tenemos, el debutante hoy aquí en la Virtual Oval, el piloto austriaco que corre por libre con su Ford Mustang, con el dorsal 59 y que está haciendo un carrerón. Ahora mismo está metiéndose a boxes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esto ha caído para revolver las aguas, Manolo. Vamos a ver qué ocurre aquí. Emilio, lo veo lento, a ver si a Emilio le ha pasado algo. Vamos a mandar. Sí, Ahí le ha pasado. sale. Venía saliendo de boxes. Lo estamos viendo en la repe, correcto. Se reincorpora la salida de boxes, se va hacia el carril de fuera, pero luego hace una trazada comprometida, ruedas nuevas, le trompea el coche y se va al muro. Mala suerte. Ha sido ruedas nuevas, recién sacadas de... Ahí tenéis la repetición, la vais a ver claramente lo que ha sucedido. Una pena, la verdad, para Emilio. Le ha hecho el típico movimiento Fer, el de contravolanteo, ¿no? Que corrige de más y se va contra la pared.
Sí, con la rueda fría ahí le ha patinado el eje trasero y es un momento que hay que ir con mucho tiempo. Se paga caro quedan- que vas ahí. Nos quedan 70 vueltas de competencia. Y Fer, ya que te pregunté una, te pregunto dos. ¿Llegan hacia el final con 70 vueltas con el combustible? ¿Son 70 las que quedan? Sí, Exacto. sí, sí. Ahora a ver el dato que Eh. tengo yo aquí. Y el Sí, látigo, eran un montón, eran 100 y pico vueltas las que daba el tanque, me parece. Bien, bien. O sea, Bueno, sí, estará supeditado a la salida de amarillas y tal, ¿no? pueden ir hasta el final. Si no sale ninguna amarilla, yo creo que sobre todo los pilotos y el Lucky 2, más, Lucky 2. más rápidos van a aguantar hasta el final. Y hombre, saludos, señor López. Bienvenido al Ya. club. Ahí lo ha puesto Salva, que se hacen 110 Muy bien. vueltas con el depósito. Vamos a tener que enseñar el... ¿Cómo era la canción aquella de los Manolos, no? Que se hizo tan popular. Para que cuando nos saludan como los Manolos, poderla Amigos para atacar. siempre. Ah, eso es. Sí, 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 sí. Y entonces, nada, saludito por ahí a toda esa peña, ya que se incorpora Salva López, el jefe de los Lucky Dogs, aquí a la retransmisión. Pues bueno, aprovechamos para saludarlo a él y a todos los que estáis por ahí arriba dando la murga, ¿no? Muchas gracias. Y también, como no, a los del diferido, que es otra buena legión de amigos que luego del lunes a sábado pues lo ve en diferido. Volvemos a Raimond, la carrera. Por cierto, tus chicos están haciendo una buena carrera. Aragonés aguantando el chaparrón de Lamperti en segunda posición. Izquierdo casi toda la carrera ahí en la tercera. Así que un repasito. Lamperti, Aragonés. ¿Hasta dónde tenemos gente envuelta ahora mismo? Tenemos hasta la posición sexta con Canter. Ajá, Adrián San José lo ha agarrado mal parado. correcto. Claro, lo ha agarrado mal parado la bandera amarilla última. Y Y bueno, vamos está ahí en posición de perro suertudo y todavía nos queda bastante competencia. venga, pues vamos a Lo que prepararnos. no ha cambiado para nada es lo de Lamperti. Lo de Lamperti está siendo dominante. Ahí el Pacecar deja pasar a los del Wave Around. Y Vamos se nos allá. viene nuevamente el verde, Manolo. Vámonos allá con ellos. Verde, verde, verde nuevamente. Ahí estamos. Yo y Ramón no esperaba tanto trabajo hoy en Raimond, la verdad. Y vamos allá. Lamperti lanzando como siempre muy bien. Y como no, Aragonés detrás, siguiéndole la estela, por lo menos intentándolo. Ahí lo tenemos, vamos a ver lo que le aguanta el tirón. Vuelta 178. Ahora mismo, Lamperti, Aragonés, Steinbilcher, José Carlos Izquierdo, Lucas Dávila y Tobias Canter. Los hombres que están en vuelta. Y ojo, Tony Alpáñez. Aquí lo tenemos, ya está ahí posicionado para ser posible el próximo Lucky 2, ¿eh? Es decir que la carrera de Tony está siendo también muy, muy a tener en cuenta, la verdad. José Carlos Izquierdo en la cuarta posición. ¿Dónde tenemos a Canter ahora mismo? En la sexta. Mira ahí que tenemos tres. Canter intentando atacar. Ataca, se mete por dentro. Pasa Spirit, que lleva una vuelta perdida. Y bueno, ahora ya están colocaditos. Canter, Dávila, Izquierdo, Martín. No. Te va a quedar como Martín. Sí, Aragonés. Te me has olvidado de Steinbichler. Está tercero. Sí, Está sí, adelante. he dicho Martín. No me he Ah, olvidado, no me he olvidado. He dicho Canter, Dávila, Izquierdo, Martín.
Aragonés y Lamperti. Me he escaqueado. No, pero están al revés. Está tercero Martín y cuarto Izquierdo. Claro, pero he ido de atrás para arriba. Canter, Bien. Dávila, Izquierdo, Martín, Aragonés y Lamperti. Sí, para arriba iba leyendo. Pero bueno, dicho esto, vale, Martín, aunque Raúl nos ha explicado un poco las explicaciones del apellido, todavía el único que lo tiene claro es Ari, que es el más cultivado que tenemos aquí, el más cultivado de la orden. Así que para mí se va a quedar como Martín. Alemán. Lo que sí lo está haciendo muy bien. Más allá de la pronunciación, Sí, lo está haciendo sí. muy bien. Es Ahí el le- debut y ahí sí. está buscando la segunda ubicación que por ahora pertenece a Juan Aragonés. Ahí lo tenemos, es un duelo bonito. Y la verdad que sí, que Lamperti bueno, aunque ojo, que ahora le está costando más despegarse, pero bueno, vamos a ver, creo que es cuestión nada más de tiempo, porque además el problema que tiene ahora Aragonés, Juan, es que le está atacando el debutante en la Virtual Oval. Martín, la verdad, Martín, te deseo todo lo mejor, hijo, pero ahí lo tenemos. Vamos a mantener este duelo, está interesante. El amigo Juan ahí aguantando el chaparrón con el coche 149, el piloto Lucky Dog. Le está apretando mucho Martín. Y mira, lo de Martín, ¿no? Es lo de siempre, ¿sabes? Me recuerda cuando éramos pequeños, a Milán le decíamos Milán, y de golpe y porrazo se rompe todo el cosmos, el universo, y hay que decir Milan, es el Milan. Y toda una educación echado y un tiempo echado a perder. No es Milan. No, ¿es verdad o no, Ari? A mí o Fer, siempre se decía Milán, voy a ir. Milen. Bueno, no, bueno, siempre se decía Milán, con el acento ahí en la Milán. Voy allá a Milán, ¿no? Y aparece, no, es Milán, ahora es Milán. Pues aquí, bueno, Martín, y volvamos a la carga. Están teniendo un buen duelo, Juan y Martín. Ahí lo tenemos, y ojo, interesante, el duelo, aparte, le está haciendo estar un poquito más competitivo, porque Lamperti no se termina de escapar, ¿eh? Así que vuelta 187, y esto es bueno para el espectador y para nosotros que estamos aquí comentando todo lo que sucede en Raimond. Mira, le está atacando o lo intenta por fuera, trazadas diferentes, y la verdad que tienen bonito duelo ahí, liado. Oye, y el que se ha desfondado un poquito es Izquierdo, ¿no? José Carlos Izquierdo, desfondado dentro, entrecomillado totalmente, está en la posición cuarta, que ya la quisiéramos mucho para nosotros. Posición cuarta, ahí está rodando supuestamente tranquilo, lleva detrás a Canter, ojo, Canter, y luego Lucas Dávila, 6. Dávila también se ha pinchado un poquito, había sido el primero en hacer el ingreso a box Uh-huh. y está en esa posición sexta. Es justo decir, también tiene los neumáticos más viejos de los del grupo de adelante. Está presidiendo Varela, que tiene 4 vueltas menos, así que no se dejen engañar por su presencia ahí, porque tuvo un incidente con el ya abandonado Dominik Sawicki, el polaco, que ya debe estar sobrevolando el Atlántico, camino para casa. Así, oye, muy bonito, muy bonita la carrera que está haciendo Tony Alpañez, la verdad. Me está gustando, y si hay otra amarilla lo va a meter ahí en vuelta. Ahí en su estela va el amigo Emilio Gutiérrez, que va con vueltas perdidas, pero ojito que este hombre, Tony Alpañez, está haciendo una gran carrera, sobreponiéndose a los incidentes que ha tenido en vueltas anteriores. Así que chapó para el piloto, y volvamos arriba a la fiesta. Lamperti no se termina de despegar esta vez, Lamperti, está ahí con un margen interesante, pero no es el tiempaco que estaba sacándole. Y yo creo que es el duelo que llevan entre Aragonés y Steinbircher, que lo que está haciendo que vuelen ellos dos en pos de coger al piloto argentino de Fusión Hispana. Ahí lo tenemos, la verdad que está haciendo bonito ahí, y vamos a ver. Hay un punto caliente también ahí entre José Carlos Izquierdo y Tobias Canter. Vamos a ver. Ahora mismo llevan una lucha muy fuerte. Paralelo, sí señor, bien visto, Huracán. Ahí los tenemos, paralelo de Izquierdo con Canter. Ojo, que la cosa se pone bien. Aquí además está lucha bonita, porque están peleando no solo por la carrera, sino por los puntitos de aquí, de la general. Así que gran duelo, se impone Canter, se mete,
y ojo que delante que creo que lleva sí a Emilio Gutiérrez y a Tony Alpáñez. Se ha formado ahí un cuarteto, pero lo dicho, no van en vueltas van Izquierdo y Canter. Así es. Ya que mencionamos a Canter, es el ganador de la última carrera en Darlington. Y hoy, esta noche, Manolo, esta noche Fer, se podría estar rompiendo una constante que era un ganador por carrera, porque fue Dávila en Watkins Glen, Lamperti en Indianápolis, Albrecht en Michigan, Tony Alpáñez en Daytona, el recién mencionado Canter en Darlington, y quizá está repitiendo Lamperti, rompiendo esta constante de una carrera, un ganador distinto. Sí, señor, buen apunte. 5 carreritas y nadie ha repetido aquí en la clase A de la Virtual Oval. Recordamos que hoy es la 6ª jornada aquí en Raymond, pero muy bien visto. Ninguno ha mojado 2 veces hasta ahora. Pasará hoy con Lamperti y bueno, digamos que Lamperti está en la general en la posición 7 con 129 puntos, que puede ser una buena sumadita y algún punto que ganará porque lleva Alpáñez por detrás. Sí, puede dar un saltito para arriba también interesante, así que muy bien visto. Nadie, eso quiere decir lo duro que está esto aquí, hoy con poca presencia en la parrilla, pero volvemos a insistir que esto debe ser el verano que se está acabando y esperemos que coja tono, porque inscritos, recordemos, hay 52 pilotos en la categoría, en la clase A de la Virtual Oval, y aún quedan, estamos en la jornada 6, hasta 18 jornadas más. Es decir, que queda mucha, hasta diciembre tenemos Virtual Oval y clase A. Ojito, que aquí no está todo dicho todavía. No lo pueden seguir a Lamperti, que nuevamente empieza a escaparse. 1.2 la diferencia sobre Aragonés. Lo tiene soldado a su paragolpe a Steinbichler. Detrás, sí, entretenido porque Canter ha encontrado tráfico. Ahí, Sade Emilio contra la pared. También está Alpáñez metido en la salsa. Ahí viene superando Izquierdo por el lado de adentro. Detrás de ellos, y no muy lejos, viene avanzando Dávila. Pero ahí están, sorteando tráfico. Complicado Canter, se lo encuentra en el interior de la curva, tiene que levantar mucho. También complicado Izquierdo. Colaboran mucho los rezagados. Ahora, exacto, ahora que viene aquella teoría sobre el poblado nace o se hace, ¿sabes? ¿Os acordáis de la charleta del otro día, no? De, bueno, hay que dejarse, no hay que dejarse. Ahí estamos viendo que aquí no se deja. Ojo, que Canter le ha dado al Pañez, pero la verdad que ha habido un duelo muy divertido y bonito entre Izquierdo y Emilio, Emilio va con vueltas perdidas, pero no ha doblado mano ahí, y la verdad es que hay un lío bueno entre Canter, Izquierdo, Sade Emilio y Alpáñez, que viene delante. Es decir, que es un cuarteto que está dando un rato de divertimento aquí en la 6ª jornada de la Virtual Oval en su clase A. Así que muy divertida este momento de la carrera. Vamos a ver qué nos depara. Alpáñez, sigo diciendo que está haciendo un carrerón, y si hay amarilla se va a meter en la carrera, y no estoy llamando a la amarilla, estamos en la vuelta 204, pero se puede poner muy interesante la cosa. Porque Lamperti vuela, tiene alas, ahí lo tenéis. Ojo, va a tener que pasar ahora a Eine Lacosta, ahí lo tenemos al piloto del Pandereta, y también va, no sé, otro piloto más. Viene un momento interesante en la cabeza, interesante y complicado. Lamperti mete un interior a la costa, y también a Deschenberger, es el piloto 148, que se va al muro, deja pasar, no se va al muro, se mete en el carril del muro, mejor dicho, y se deja pasar por el líder. Canter con Izquierdo llevan ya una vuelta en paralelo. Vamos con ellos, Manolo tiene razón, Fer. Perdón. Con Canter, con Izquierdo. Sí, ahí los tenemos, en paralelo, llevan buena guerra, más tiro de cámara para ellos, bien visto, pero la verdad es que llevan una buena guerra ahí, mira qué paralelo más bonito. Y ojito, sí, ahí tienes a tu amigo Fer, saluda a tu colega Paco del canal, ahí lo tienes. ¿Qué tal? Un saludo, hombre. Gracias por pasar a ver la carrera.
Muy Manolo, bien. y aparece Dávila también ha recortado bastante producto de este paralelo que están llevando Sí, Canter sí. con Izquierdo. Ahí los tenemos, si están en pantalla todos, Dávila, Canter, Izquierdo, ahí hay una lucha brutal, míralo, ahora se mete al interior Lucas Dávila para pasar al doblado a Emilio, pero Emilio tampoco está regalando nada. Emilio me recuerda a World 18, que dice que sí, pero que pasa, ahí tiene el carril, pero míralo cómo lo aguanta por fuera y no sé qué opinará el Huracán de esta situación. ¿Tú qué harías en este momento? ¿Lo de yo Emilio o qué? nada, simplemente recordar, ¿no? El reglamento VO dice que el piloto lapea, el lapper, el piloto con vuelta perdida debe facilitar el dobraje, aunque hay excepciones Ajá. en las que se está luchando por posición o en un speedway que se engancha el grupo, pero bueno, que lo que no tiene lógica es que esté luchando ahí con los Ojo. pilotos que... De hecho, Sí, sí. si hay un reporte, pues seguramente seguramente no, si hay un reporte se llevaría una sanción por no facilitar el adelantamiento. Pues ahí está el apunte de la reglamentación de la Virtual Ball, de lo que debes hacer o no debes hacer cuando estás doblado que no la ha tirado. Vamos a ver que hay una pelea impresionante, Canter izquierdo, Alpañe está haciendo un poquito de tapón ahí, pero él va a lo suyo, él va para mantener la posible... Además le viene muy bien, está metiendo presión porque ¡Oh, es su y carrera. toque! Míralo, Casi. él, pero... Toque, lo salva Canter Izquierdo, con lo salva Izquierdo. Canter. Mira, ahí los tenemos, ahí los tenemos. Pero Alpañez está haciendo su carrera muy bien, porque dice, liarla vosotros, es una amarilla que me va a dar a mí el Lucky 2. Sí que Alpañez yo creo que está no, está metiendo la presión que le toca. Pero es que detrás está Canter izquierdo, Lucas Dávila, está súper bonito ese trío. Luego lo cierra el doblado Emilio, que ha hecho su papel, le ha metido un poquito de presión, pero ya se ha quedado tranquilo, se ha dejado pasar. Varela viene por detrás también, que va doblado, pero ojo, este trío yo creo que está viendo que Alpañez se lo está poniendo muy, muy complicado. Y como se pongan nerviositos, igual le hacen el trabajo a Alpañez. Vamos a verlo. Porque, ¿qué opináis ahora mismo de la situación? ¿Cómo está Alpañez? Va a atacar Canter. Pero yo creo que está haciendo lo correcto. Es decir, mataros de atrás. Mira, ataque de Canter. Canter es de sangre caliente, míralo. Ahora, ojo. Es que se pasa y ahí se le vuelve a meter. No ¡Guau! le cae para nada bien a Canter en este momento. Mira, no ha podido con Alpañez, ojo. Ahora sí, Y atrás, no, mira, y no, atrás no. Dávila con Izquierdo. Y Emilio en la fiesta, Emilio allí, el coche 120 dice, esperadme que yo voy también para allá. Mira, Uy, paralelo, toque, chapa. toque entre Dávila e Izquierdo. Tiene que abrirse bastante Izquierdo. Esto se está poniendo tremendo, vaya momentazo. Esto se merece un momento feliz, 4 pilotos haciéndonos disfrutar. Sí, está tenso el aire en este momento. Ahora le ha quedado la responsabilidad de pasarlo a Tony Alpañez, a Dávila, que lo hace. Va a tratar de hacer lo propio. Muy ajustado todo. Qué Yo bueno ha estado. creo que Emilio está escuchando la retransmisión porque desde que he dicho yo está dejando pasar a la gente, no sé. No, Emilio está haciendo lo que tiene que hacer. Mete caña, Emilio, si nos estás escuchando, que estamos contigo, así damos salsa ahí. Además te has dejado doblar con elegancia. Sí, señor, dando caña. Ahí tenemos al querido Emilio Gutiérrez Suárez, también conocido como Sad Emilio, Vamos a ver, aquí lo tenemos, el coche 120, buen amigo de la casa, que ha metido un poco de picante, que diría Miguel Olivares, ¿no? A este momento de la carrera, pero la verdad es que vamos a hacer un repasito. Lautaro Lamperti vuelve a volar, 1.60, 1.6, casi, sí, sobre Aragonés, que también está haciendo un carrerón. Estos dos hombres están llamados casi seguros al podio, vamos a ver cómo lo vean en el mapa, 1, 2, van muy descolgaditos. Ojito, buen hueco, y luego ya viene aquí la fiesta por la tercera posición. Ojito, 3, lo veo en el mapa también. Oye, no, pues yo diría que ahora mismo el trío de cabeza van con espacio entre ellos, pero también ha abierto un hueco importante ya con donde está la fiesta, aquí, con Canter,
Dávila, Canter ha salido beneficiado del tapón del querido Tony Alpine, el tapón bien entendido, que estaba peleando, no tapón de paralizar la carrera. Ahí lo tenemos, a izquierdo detrás, pero sí que les ha abierto un poquito de hueco sobre Dávila e izquierdo. Vamos a ver qué pasa aquí. Sí, ha aprovechado. Mickler también perdió, venía pegado a Aragonés y no pudo seguirle el ritmo, está a 4.6 de Lamperti, a 4 segundos exactamente de Aragonés. Después, sí, como decía Manuel, tenemos que saltar a la posición de Canter a 10 segundos del puntero. Dávila a izquierdo, hasta recién peleando. Dávila sigue aguantando esa posición. Son los 6 autos que tenemos en vuelta de puntero cuando nos van restando nada más 20 vueltas. Esto ya se va poniendo interesante. Además son estas 20 últimas vueltas que van a llegar ya con un número de vueltas importantes y los neumáticos aquí se va a notar el que haya ido conservando un poquito más. Y también es el momento que quitamos la torre nascareña que tanto le gusta al Huracán y ponemos nuestro ticker de lujo arriba en la parte superior. Vamos a ver cómo están los dos Ramones, que los tenemos un poquito abandonados aquí en el final. Adrián Spiri está en la posición 8, ahí lo tenemos, el coche rosa, negro y blanco. Luego el Sensei Moratalla en la posición 10. Así que bien situado, haciendo una carrera más que digna. Y el Huracán, que lo tenemos aquí en cabina tomándose unas cañitas con nosotros porque ha tenido problemas pues no sé en qué vuelta ha sido, pero en la 80 y tantas. Así que nada, ha tenido que dejar el coche ahí en el taller y venirse aquí a la fiesta. Vamos a ver Lautaro Lamperti, vamos a ver tomas ahora traseras un poquito. Aragonés, ahí lo tenemos, con ojito que tenemos a Hermi intentando pasar a Aragonés. Cámara del coche, y ahí se va el querido Andrea Hermann, el debutante Martin Steinbichler, Tobias Canter, Lucas Dávila. La verdad es que está muy estirado. Estoy metiendo esta cámara simplemente por ver si hay alguna presión, pero ahora mismo esto es un estiramiento en toda la regla. Ojo, no veo a Enel Acosta. Ahora mismo sí que todo el mundo va súper estirado. Deisenberger, Emilio Gutiérrez. Lo más cercano lo tenemos entre Dávila y Canter. Y como decía recién Fer, es la lucha a ver a quién le quedó algo. Sí, a quién le quedó algo lo tiene que tirar ahora. Sí, ahí el que haya ahorrado un poquito de neumático, pero también es un momento que va a ser muy fácil el que algún piloto pierda el coche y o se vaya al muro y salte una amarilla en estas vueltas No, últimas. no. Vamos a por ver. el estado del neumático, no por... Sí, mira, no, me refiero... y fíjate, el Hermi resucitó, que pensaba que no, pero ha vuelto. Lo iba a decir, Hermi, que lleva 79 vueltas perdidas, pues y ahí ha está. Sus reparaciones y ha salido ahí a acumular vueltas. Sí. ¿Sabes por qué lo hacen a veces, no? Porque las vueltas contabilizan también, no en la clasificación, pero en la media del fair play. Es decir, que no es ninguna tontería, haces más vueltas y te beneficia. Es decir, que eso lo estuve viendo el otro día. Las vueltas cuentan, sí que importa. Bueno, pues ahí tenemos a Andrea Hermann, la alianza de amigos con el coche número 4 y volvamos a tirar el cochecito. A ver, ¿con quién va? El 148 es Andrea Deisenberger. Ahí lo tenemos de pareja, pero la noticia está aquí arriba. Lamperti tirando, Aragonés en la segunda posición, que tendrá que doblar al Sensei Moratalla. Ahí lo tenemos, vamos a mantener la cámara con el piloto del Lucky 2. Ojo, vamos a verla, es un interior Aragonés. Debería dejar, vale, muy bien, Sensei, deja pasar Aragonés por dentro y que no haya lío. Creo que Lamperti ya le mete 2.40, ha vuelto. La tónica toda la carrera ha sido esa, cada vez que ha podido ha despegado y al final ha hecho un hueco más que importante. Así que muy bien, aquí tenemos la tercera posición para el debutante Martin Steinbichler. Ya me recuerda al pobre doctor Bircher. Todavía es Canter, que está tranquilo, tiene su lucha. No, mira, que Dávila ha conseguido, ojito, ahí lo tenemos, la quinta posición. Izquierdo ya ha caído acá a la sexta posición y además con hueco importante con Dávila. Dávila sí que ha podido recortarle a Canter, que parecía que no.
pero ahí le está dando guerra, así que muy, muy interesante. Realmente tenemos arriba casi todos los, quitando al líder, es Ben Albrecht, al líder de la general, tenemos a Cantera, a Aragonés, a Dávila y a Lamperti, es decir que hay mucha gente, y luego gallos que están para abajo, sería Varela, que está en la posición 8, el Huracán en la 9, que también está ido para abajo, y el Einer Acosta, que también está por abajo, así que están repartiditos los gallos, unos por arriba y otros que han tenido peor suerte hoy aquí en Raimón. Vamos a ver, yo creo que a falta de 7 vueltas, si no pasa nada, la cosa está más que toda vendida aquí, ¿no? Además está rodando con Asprey y Alday una tranquilidad, el tío, para lo joven que es increíble. Que a veces le pierde también esa juventud, pues, como ha apuntado alguna vez, Arigo le ha comentado en las entrevistas, de... Claro, con 18 años claro. no debería de poder competir con nosotros, este tío debería estar en juveniles, ¿no? Vamos a ver. Nada, pilotazo, y en cuanto unifique todo ahí en la cabeza, todo lo que va dando la experiencia y la edad, pues bueno, pilotazo para dar y tomar. Ahí lo tenemos. Sí. Esta noche ciertamente lo hizo porque es imponente. La amarilla va a salir, no sale, sí, no sale. No. Pues Emilio con otro coche se llegó a cruzar el coche y no salió la amarilla por muy poco. Emilio con Varela. 148 de Dreisenberger. Bueno, siga, dijo el árbitro. Sí, pues sí fue matado, porque además he mirado enseguida al panel de control para ver si podíamos rescatar el momento, pero no. Ha sido milagroso que no haya salido la amarilla porque el coche estaba casi totalmente cruzado en pista. Bueno, pues volvamos porque estamos a falta de 3 vueltas. Ojo, Lautaro Lamperti, que puede, como bien comentaba hace un ratito Ari Cejas, puede romper la norma de lo que va de temporada y ser el primero que moje 2 veces con un triunfo, así que atentos al piloto argentino del Función Hispana, ahí lo tenemos, tirando millas, ha abierto ya un hueco importantísimo con Juan Aragonés de Lucky Dog, Martín Steinbilcher debutando como una máquina, tercera posición, creemos que si no pasa nada, este va a ser el podio. Canter peleando como un jabato en la posición cuarta, intentando pasar a Einer Acosta, y lo tenemos. Einer, si me escuchas, 20 para la cabina, a liarla. 20, que corneta, Manolo, la corneta. Venga, ahí vamos con Lautaro, toma corneta. Último 3/4 de milla para Lamperti, que se va a llevar el triunfo de esta competencia dominante, lo de Lautaro. Y imponente. Tremendo. Ahí está, con el triunfo. Aragonés en segunda posición. También aplausos para Michael Stenbichler. Tercer lugar en su debut. Canter suma puntos importantes para el torneo. Cuarto, Dávila también con la quinta posición. Izquierdo sexto, séptimo para Tony Alpáñez. Adrián Spirich octavo, noveno para el Jalverillo, décimo para Joaquín Moratalla en esta noche de gran automovilismo en Richmond. Y vamos a ver la llegadita de Lautaro Lamperti, cómo vence hoy aquí. Será, ahí lo estamos viendo en la repe. Vemos cómo tira el piloto argentino con una ventaja importante sobre Aragonés, y ahí le tiran la bandera a cuadro. Gran carrera, la verdad, carrerón. Y vamos a ver si se acuerda que se puede pasar por aquí, por la cabina. Volvemos al directo, a ver si lo está celebrando. Ahí está, reculando. Lo que no ha hecho en toda la carrera lo está haciendo ahora. Ir marcha atrás, disfrutando de la gran victoria y de este momentazo feliz. Ahí lo tenemos. Tanto él como Aragonés, no veas, porque desde luego también Aragonés lleva carrerón. O sea, porque si no llega hasta el Lamperti, Sí, llevamos una diferencia de ritmo importante con los de detrás también.
Pues ahí tenemos a Lamperti trompeando y a ver si se decide a venir por cabina. Aragonés, si le queréis decir a algún compañero de lo que estáis por ahí que se pase por la cabina, tampoco estaría nada mal. Estaría estupendo. De hecho, voy a dejar el enlace ahí en el canal por si no lo tenéis alguno. Este es la sala de espera de la RO TV. Si sois tan amables y le decís a Juan Aragonés, que ha quedado en podio, que si se quiere pasar por aquí, pues estupendo. Y si no quiere pasar, pues bueno, lo seguimos queriendo igual. Mientras creo que ya están por la cabina los compañeros, os dejo y yo mientras voy rescatando por aquí las clasificaciones, ¿vale? Bienvenido Adrián, mejor resultado de la temporada. Venías de una racha buena, 10º puesto en Michigan, 10º en Daytona, 12º en Darlington y ahora se en una 7ª posición de lo mejor en el torneo. Sí, la verdad que sí, Ari. Bueno, en primer lugar, una pena al compi Fer que rompió el motor y no pudo acabar y llevaba muy buen ritmo. Y bueno, con respecto a mí, la verdad que sí, bastante contento. Una pena porque tuve ahí un poquito de mala suerte justo cuando entré a box, de la que salía ya, justo salía la bandera amarilla antes de que me reincorporara. O sea, fue a 3 metros y ahí me obligó a parar y a perder vuelta con los líderes. Si no, pues bueno, hubiera podido meterme ahí con el grupo de cabeza y pelear por algo más. Pero bueno, bastante contento. Más allá de eso, las sensaciones en pista y en manejo deben ser muy positivas por lo que decís vos, el ritmo que venías llevando. Sí, la verdad que sí. De hecho, no esperaba llevar tan buen ritmo en este circuito. Me costaba bastante durante la semana, pero bueno, al final el objetivo que tenía era un poco el ahorrar ese desgaste de neumáticos al principio, que la gente iba más fuerte y luego, una vez que pasaran 15, 20, 25 vueltas, ahí la gente perdía más ritmo y yo era capaz de mantenerlo, que era esa ventaja que iba acumulando. Muy bien, muy bien. Felicitaciones nuevamente por el resultado, Adrián. También llega Joaquín, top 10. Joaquín, se termina de dar un buen resultado. Contanos cómo fue tu carrera. Bueno, mi carrera, bueno, ante todo buenas noches y quería felicitar a Adrián porque ha hecho una carrera muy buena, muy consistente, muy regular y lamentar la mala suerte de Fernando porque, bueno, ha sido, él siempre está ahí en el top 5 por lo menos, ¿no? Y en mi caso, pues ha sido algo parecido a lo que contaba Adrián, a guardar gomas, ir a un ritmo constante, procurar no cometer errores, que es muy fácil cometerlos aquí a la salida de la curva 2, sobre todo en mi caso. Y bueno, pues a ir aguantando ahí y aprendiendo cada vez más. Así que nada, muy contento, vamos, por la carrera. ¿Cómo fue el inicio de la competencia con tantas banderas amarillas? Algo que no teníamos en los papeles, lo habíamos comentado en la previa, que la anterior aquí había sido muy limpia. Sí, es verdad. Bueno, pero cada carrera es diferente y lo que ha pasado antes no tiene por qué volver a repetirse. De todas formas, es muy habitual que en los circuitos cortos, como es este, quizá no es tan corto como Bristol o como Martinsville, ¿verdad? Pero bueno, es un circuito corto. Es muy habitual que haya banderas amarillas, es muy fácil perder el coche y bueno, pues no pasa nada, es así. La Buen, salsa, res- Buen resultado, igual Sensei. Felicitaciones también por ese top 10. muchas Llegó el gracias. ganador, llegó Lautaro Lamperti. Lautaro, bienvenido. Qué noche, ¿eh? Resultado fantástico, dominante. Se nota que te cae muy bien este circuito por lo que has logrado en esta noche. Gracias, Ari. Primero que nada, saludar a todos ahí, a Manolo y a vos. Y por suerte sí, me salió un buen resultado. Después de lo que había pasado en Darlington, donde venía haciendo un buen ritmo también y tuve unos pares de incidentes que me costó no haber ganado, pero igual terminar segundo. Perdón por no haber venido la semana pasada porque estaba enojado, No, pero feliz por esta victoria. se encamina también la cuestión del campeonato. Después de algunos resultados inconstantes las primeras 3 fechas, venís de meter, vendrían a ser 3 podios consecutivos con la victoria de esta noche. ¿Empieza a plantearse de otra manera tu estrategia de correr o seguís manteniendo el plan original? No, yo siempre voy a salir a ganar porque es lo que uno quiere, ¿no? Después está el campeonato también, sí, pero siempre hay que ir a ganar. Después ver en la carrera qué chances tenés de ganar y seguir. Muy bien, Lautaro, felicitaciones por ese triunfo y la mejor de las suertes en la que viene. Nos vamos para otro óvalo corto
bastante más corto que este, que es Bristol. ¿Has tenido alguna otra experiencia en esta pista? Sí, tuve, tuve unas carreras, pero no muchas. Así Bueno, que ojalá que me caiga bien. a meter práctica entonces. Lautaro, felicitaciones. José Einel Acosta, el pandereta que tuvo un gran momento durante la semana con el triunfo en la clase B, pero hoy lamentablemente y en la primera vuelta se te ha complicado. Einel, estás por ahí. Manifiéstate, Einer. Hazte Estaba hablando muteado. que se haga la luz. Estaba hablando muteado, perdona. Buenas tardes. Bueno, sí, lamentablemente, ¿qué puedo decir? Me sacaron en la primera vuelta, lamentablemente, y toda la carrera, pues, tratando de reparar el carro. Fueron como casi 5 minutos de reparación en ese choque. Claro. Creo que fue el 58 o el 158, no me acuerdo. Después que tuvo el incidente, no sé, él siguió también, hubo bandera amarilla, él lo siguió y bueno, metió el majetazo de frente, me metió el panderetazo de frente, ¿verdad? Y nada, tratando de recuperar, con todo eso llegué a 11 lugar, de verdad que no sé, estuviese peleando allá arriba en los top 5, top 3. Me sentí que corría hoy bastante bien. Esta pista me agrada, pero lamentablemente otro incidente más para los libros. Bueno, Einel, ánimo a pensar en la que viene. ¿Estás corriendo entre semanas camionetas? No, me parece que no te tengo visto de camionetas, ¿no? Sí, estoy corriendo las camionetas y bien. en la B. La ¿Y en semana cuál vas? pasada, pues la victoria en Darlington, pues de verdaderamente que Ajá. fue una, no sé, una sorpresa para mí también, porque Muy bien. no sabía que la iba a ganar. Aunque le di al carro número 18, me barrí un poquito y de verdad que, pues tú sabes, pues lamentablemente ahí pues, fue mala mía. Ya los comisarios me darán los regalitos de Navidad. Y nada, la próxima carrera aquí es, no sé ni cuál es, Bristol. Uy, Dios mío. Bueno, Bristol sí. Yo corro bien Bristol también. Tú sabes, sé correrla, puedo mantenerme. Básicamente es como Richmond y Darlington, hay que sobrevivir la pista. Como hoy también, que no di ni una vuelta y ya me sacaron de la carrera. Pues hay que sobrevivirla, esperando que todo salga bien. La próxima carrera de las camionetas, no sé qué pista será. Son en el Bristol también. Oh. No, en Richmond. No, repetimos en Richmond. Primero toca la fecha en Richmond. Así que bueno, Manolo, no sé si tenés por ahí las estadísticas para pasarle al amigo Enel Acosta, que no se deprima mucho porque me parece que todavía está ahí en la pelea por el campeonato. Bueno, ¿Todavía? Pues. Vamos a ver, creo que lo tengo por aquí y vamos a ver, siempre decimos que es una clasificación a falta de los puntos provisionales, de los descuentos por sanciones, pero bueno, ahora mismo la cosa estaría, ojo, Juan Aragonés, después del carrerón que ha hecho en la primera posición, ya sabemos, insistimos, es que la gente no flipe, esto es con nuestras cuentas, luego faltan otros matices, pero ahí está el carrerón de Aragonés, Canter en la segunda posición, Lamperti en la tercera posición, daría un salto importante, Dávila en la cuarta, el señor Acosta en la quinta posición peleando ahí, pero estamos hablando de 161 puntos, 162, 169, 170. Es decir, que la cosa está muy ajustadita. Y bueno, y los amigos pueden seguir viendo que está el Pañe, Varela, Sven Albrecht, el líder, al no haber corrido hoy, aunque le van a dar puntos, pero le va a costar el liderazgo, me parece a mí, casi seguro. Sí. El Huracán sigue manteniéndose ahí dentro del top 10. Entraría Spirit también, nuestro compañero Adrián, ahí dentro. Es decir, que la cosa está todavía muy calentita y muy interesante y queda mucho campeonato por delante. El Sensei subiría
unos puestos también muy interesantes, a la posición 16, es decir, que ojito, que estamos en la jornada 6 de 18, hasta Navidades estamos corriendo aquí en la clase A y la verdad que está siendo un split como muy, muy interesante y muy emocionante con estos nombres que están peleando arriba, pues por la cabeza. La verdad que, y la prueba es como lo que decía Ari, que nadie hasta hoy había repetido victoria, es decir, que 5 carreras, 5 pilotos diferentes ganándola. Hoy ha roto la tradición el Lamperti, llevándose merecidamente esta victoria, pero eso viene a darnos pie de lo complicado y dura que está siendo la carrera por el nivel de los pilotos que hay en ella. Así que muy apretadito y tenemos cada domingo a esta hora garantizada la fiesta. Tuvimos competencia, tuvimos acción, tuvimos amarillas, paradas en box, peleas en pista, tuvimos la palabra de los protagonistas, las posiciones del torneo, dónde nos vamos a ir la semana que viene en 7 días, competencia en Bristol. También entre semana, competencia y transmisión de Ramones Oval TV en Richmond nuevamente para las camionetas. Así que Manolo, me parece que no nos queda mucho más. Nada, yo creo que sí. despidiéndonos. Bueno, sí. Recordar que el miércoles estaremos el Huracán y yo aquí retransmitiendo tu carrera en el Split Pro, cosa que va a estar bastante interesante. Estás haciendo un gran campeonato, así que va a ser un placer retransmitirlo. Y bueno, y sí que me queda algo, ¿cómo no? Recordar esto, ¿no? Que mañana tenemos un Manatí Spotter versión 1.12 en la calle Nueva. Los Ramones ya han estrenado su versión, pero tú mañana la tienes disponible. Ahí tienes el anuncio y con esto nos podemos ir. Hasta luego. Chao, chao. Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes que tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti.